I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión más gentita, bella y sobre todo trayéndoles, ya saben, la información sobremanera de lo que ya lanzan los desarrolladores. Me hubiera gustado, gente, que los desarrolladores utilizaran a los que creamos contenido para lanzar antes de que salgan las redes sociales o fuentes oficiales del juego las nuevas hormigas, ¿ok? Pero hoy vamos a analizar la nueva hormiga y sobre todo sus habilidades, comparándolas también con hormigas que ya tenemos en el juego. Obviamente comparándolas pero con hormigas de apoyo, ya que la nueva hormiga en este caso que vamos a ver es transportadora, ¿ok? El día de ayer, la anterior transmisión vimos un análisis profundo sobre la nueva hormiga, pero de arqueras, que es de largo alcance. Y con esto, gente, vamos a ver una nueva hormiga que va a ser de apoyo, ¿ok? Va a ser transportadora de apoyo. Esto es muy interesante, ¿ok? Yo pensaba que iba a ser una transportadora de rango, pero parece ser que tal vez solo nos filtren un tipo de hormiga de cada clase. Esto quiere decir que, por ejemplo, pueda salir en el nuevo evento dos hormigas que sean una de apoyo, una de arqueras. En este que digo, uno de apoyo, uno de rango, uno que tenga alcance efectivo 5, que digo arqueras. Como ustedes vieron en el anterior directo, vimos una arquera que era de rango y posiblemente añadan otra hormiga que sea de apoyo, posiblemente cuando sea el tema de que empiece el nuevo evento, ¿ok? Pero mientras, vamos a analizar la nueva hormiga, que tiene muy buenas habilidades, gente. ¿Para qué les puedo decir? Tiene muy buenas habilidades. Y sobre todo, pues, hoy vamos a analizar más que todo con las hormigas que ya existen en el juego, que es lo que hicimos en el análisis en el anterior directo, ¿ok? Un saludito para Eric, Enrique, vean, Jordan Miranda, JRB, vean, el buen Keylor, Mari, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Aileen, qué crack, muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Un saludito para Caltrudi, Jorge Miranda, Albert dice, Tony, ¿cuándo
dice, ¿cómo estás? Estoy muy bien, crack. ¿Tú cómo estás? ¿Cuándo harás la lista de transportadores? Verán, las tier list es cierto que iba a sacar en esta semana. Posiblemente saque el día de mañana, o si no estaría sacándolo para el lunes, gente. ¿Ok? Solo he tenido un poco de un día ocupado, pero ahí le damos, gente. ¿Ok? Ahora, ¿qué me recomiendas para golpear la marmota? Crimson, saltarina sin estrellas o arqueada. Arqueada delgada no te recomiendo mucho utilizar para la marmota, pero si es la única que tienes mejorada, te va a tocar usar esa. De ahí Crimson es mucho mejor, bueno, para PvP, pero para PvE saltarina es mucho mejor que Crimson. Pero la saltarina sí o sí necesitas tenerle con el despertar, Albert, para que haga un buen daño. De ahí mejor utiliza Crimson si es que no tienes con despertar saltarina. Jordani, ¿cómo estás? Bienvenido. Adman, Carlos Manuel, Josué Santagar. ¿Quién más me falta? Drake Lizard, Cristian, Hatton, Tokarashi, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok, vamos por acá. Dice, hace falta el patrocinio. Hatton lastimosamente se tuvo que pausar el patrocinio, gentita bella, por el tema de que Deans no permite por ahora que se pueda loguear desde otros dispositivos que no sea fuera de parte de la Play Store. Lastimosamente por ahora el patrocinio va a estar en pausa. Es lo que decidimos con el tema de que, más que todo con el manager desde App Gallery. Entonces no hay más, gente, hay que esperar. Ya saben, Dean siempre inmiscuyéndose en todo. Pero bueno, ahí le damos. ¿Cómo estás, Nixon? Bienvenido. Evangelina, un saludito para ustedes, gentita bella. Ah, ok, tú eres Junior. Vale, crack. Me imagino que estás en otra cuenta. Perfecto. Vamos a analizar de una vez la hormiguita, ¿ok? A ver. Ah, gentita, no se olviden de que cada día estamos haciendo una meta de donaciones. Más que todo cada transmisión. Aquí van a ver por acá una barrita que les va a permitir básicamente hacer donaciones. Ustedes cada vez que hagan un super chat se va llenando la barrita, ¿ok? Esta es una forma de apoyar el contenido para que cada vez que sigamos subiendo videos se siga mejorando el contenido y sobre todo pues se traiga de mejor calidad el tema de la creación de videos y todo, gente. Así que si es que quieren animarse, cualquier donación es bien recibida, gente. ¿Cómo estás, Legoshi? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Ahora sí, me imagino que ahorita deben estar golpeando a la marmota. Yo también voy a hacer unos golpes a la marmota, más o menos para ver qué tan bueno o qué tan bien puede activar mis hormigas esta vez. Un saludito para ti desde Venezuela, un saludito para la hermosa gente de Venezuela. Dice, tengo saltarina, arqueada, diente y muerte. ¿Qué hormigas uso para la marmota? Usa saltarina, diente y muerte. No uses la arqueada. No uses la arqueada. Diente pega mucho más que arqueada. Solo que arqueada es un poco más estable, pero diente, si es que te activa muy bien, se va de las manos, crack. Golpea mucho. Ahora sí vamos por acá. A ver, deja ver, vamos a la batalla. No, vamos a la acción. Acá por acá. Listo. Okay. Sí, ya se está viendo. Solo voy a abrir. Esperen. Antes de que se filtre algo, quiero solo abrir el chat. Nada más. Por acá. Y listo. Ahora sí vamos. Perfecto. Listo. Por acá está ya el chat. Chat por acá. Bien colocado. Y vamos a dar a todo. Perfecto. Listo, gentita. Bueno, por fuentes oficiales ya se anunció que hormiga iba a salir dentro del nuevo evento. Es esta hormiguita de acá, gente. Es una transportadora con estadística de support, ¿vale? Como ya saben, es curioso que ahora Dean se está filtrando así la información en conjunto con que ustedes adivinen qué habilidades van a ser la número 2, la número 5 o la número 8, ¿ok? Como ya estamos viendo, son habilidades un poco interesantes, ¿ok? Esta hormiguita me huele que es muy parecida a la hormiguita que es Pay to Win, que salió hace poco, gente. Ya vamos a analizar las skills para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Pero mientras, esta es la hormiguita. Se llama, Carpenter Ant. O sea, la hormiga carpintera. En este caso va a ser una de las hormigas estrella que en este caso Dean se está filtrando antes de que salga el evento. Ya estamos días para que empiece el evento, gente. Hasta esta semana ya estaríamos empezando ya los últimos días del evento. Luego llegaría el periodo de inscripción. Eso tarda un poquito más. Periodo de selección. Tal vez una semana más. Y ahí estaríamos de nuevo en el evento. Eric. ¿Qué tal el buen Eric? Pero no se olviden, si quieren hacer los superchats,
pongan ahí algunas palabritas para que lea el bot. Pero les agradezco mucho. Gracias, el buen Eric. Gracias por ese super chat, crack. Ahí creo que se va llenando la varita. Déjame ver. Ay, es que por acá no lo puse. Verán, por acá se va llenando la barrita. Miren, ahí se llena un poquitito. Verán, por acá en reacción voy a tener que añadir esa barra. Denme un chance. A ver, esto era navegador. Ahí está, ahí está. Lo voy a poner por ahí abajo. Ya, ahí sí. Perfecto. Listo. Vamos por acá. Yo hice una pequeña traducción. Más que todo, ya saben, hay un programa que los sistemas Android tienen, que es Google Lens. Les permite traducir cualquier imagen a cualquier idioma, obviamente, que esté configurando su dispositivo, ¿no? Vamos por acá. Dice, ese es puro sticker. Ya veo. Entonces es una super calcomanía, ya veo, crack. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Dice, ya explicaron las habilidades. Recién vamos a explicar, gente, para que lo tomen en cuenta. Acá tengo traducido todo. Más que todo. Listo. Ok. Ahí lo tengo un poco acercado para que lo vean de mejor manera. Verán. Tema de habilidades. No sabemos qué orden va a tener. Eso sí, como la hormiga de arqueras que ya vimos sobre el tema de sus habilidades que tenía, tema de hacer vulnerable al equipo, tenía una habilidad que te daba un posicionamiento y dependiendo del posicionamiento hacías más daño. Eso estaba muy bien, es muy curiosa esas habilidades. Ahora, esta nueva hormiga, gente, trae unas habilidades God. Para las transportadoras, ya saben, el meta actual es la evasión. Entonces, mientras una transportadora sea mucho más veloz y puede evadir ataques, pues puede aguantar mucho más en batalla. Entonces esto lo hace especial en las transportadoras. Son unidades muy rápidas. Contra las arqueras es un counter el tener el tema de esquivar o evasión. Entonces está muy bien eso. Vamos a ver que en esta habilidad de acá, el buen Anis, gracias por estar aquí. Uy, el buen Adman ahí dando una pequeña donación, que crack. Muchas gracias por las donaciones, gentita bella. No se olviden que estamos cumpliendo la meta de donaciones. Cualquier tipo de donación es God, gentita bella. Por ahí hay una barrita, ya saben que se va llenando conforme van haciendo donaciones. Déjame ver esa barrita. Sí, ya se va llenando, perfecto. Muchas gracias por el apoyo, gentita bella. Ahora sí, vamos a la primera habilidad que está acá. Le dice que en las 4 primeras, bueno, en las primeras 4 rondas, no en las 4, sino en las primeras 4 rondas, la tasa de esquiva y la resistencia al ataque normal de todos nuestros escuadrones aumentan, ¿ok? Te va a dar tasa de esquivar y resistencia al ataque normal. Tengan en cuenta que ataques normales, daños críticos, los hacen en gran magnitud las hormigas arqueras. Eso es una habilidad que va a funcionar muchísimo contra nuestro counter directo, que yo les digo de forma natural, yo soy transportador. Yo sé cómo pegan las arqueras ante las transportadoras. Te pegan muy fuerte las arqueras. El juego hace que las arqueras sean más fuertes ante las transportadoras. Pero con esto podemos más o menos equilibrar ese déficit y podríamos mantenernos bien para poder esquivar un ataque o mantener esa resistencia, que estaría muy bien, gente. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Dice, como las transportadoras son más rápidas, no le veo mucho sentido lo de evasión, dice. Eso debería ser más útil en las más lentas. Verás, lo hacen así porque no hay hormigas de la antigua generación. O sea, verás, Legoshi, sé que las transportadoras son rápidas, pero dentro de sus habilidades... Jordani, gracias por esa donación. Pero dentro de las habilidades de las hormigas que nosotros conocemos no hay evasión hasta ahorita. Desde que empezó a haber evasión, Legoshi, fue en el tema del nuevo insecto. Bueno, en su tiempo cuando era nuevo, el tema del escorpión fluorescente. Desde ahí empezamos a ver el tema de las habilidades de esquivar. Ahora, aunque sean veloces las transportadoras, no quieren decir que puedan esquivar un ataque. Solo te dicen que pueden ser veloces, pero ya cuando le añades a una habilidad que diga que tenga esquivar, o sea, o tenga evasión, ya le da un plus. Y eso hace que sí o sí puedas... Bueno, el ataque de cualquier tipo de hormiga se pueda evadir, que es muy bueno el tema de la esquivar. Aunque sí tiene un poco de sentido el argumento que dice Legoshi. Se supone que de por sí, si somos rápidos las transportadoras, deberíamos esquivar cualquier ataque. Pero según el juego, aunque nosotros seamos rápidos, no tenemos esa propiedad de esquivar. Así que es un poco complicado esa parte. ¿Ok? Aldo Lucas, bienvenido, crack. Un saludo para ti. Gracias por las donaciones, gentita. No se olviden dejar su like. Sí, gentita, no se olviden dejar su poderoso like. Perfecto. Ahora sí vamos por acá. A ver.
ya tenemos esta que es muy buena. Esquivar ataques y tener resistencia. Esto de resistencia a ataques normales, como les digo, contra las arqueras es God, porque somos nosotros de forma natural un poco vulnerables a esto. Si es que hubiera dicho aquí resistencia a daños críticos, y hubiera sido mucho más God. El único hormigas que he visto que tienen esto son las guardianas. Y sin duda, gente, puede que yo esté adivinando a la próxima hormiga que añada. Puede que tenga una habilidad parecida a resistencias a daño crítico, ¿ok? Más o menos tómenlo en cuenta, porque donde yo he visto más las guardianas sin eso, porque son counter directo de las arqueras. Entonces, para que no les saques el crítico, pues las guardianas aguantan muy bien, ¿ok? Entonces, está muy bien. El tema de evasión está God. Esta primera, ya que tengas esto de aquí, solo que te dicen las 4 primeras rondas. Y bueno, las arqueras, tengan en cuenta que si tú le tienes muchísimo daño, las arqueras están para hacer muchísimo daño. Entonces, para aguantar las 4 primeras rondas está muy bien. Pero si yo me enfrento a unas guardianas, este de aquí no me ayudaría mucho, ya que las guardianas no están centradas en hacer mucho daño. Ellas aguantan durante las 8 rondas lo que sea. A ellas lo que tienes que hacerles es golpear mucho, pero en este caso nos están dando evasión y resistencia, que esta habilidad no sería tan buena contra las guardianas, sinceramente, gente. Entonces, ahí es un plus y un contra que podríamos ver, ¿ok? Dice, creo que la evasión la vi primero en las habilidades que dan a escoger en la mina, dice por acá. También, en el tema de las habilidades de los insectos, estoy hablando de los talentos. En los talentos también hay evasión, pero es con un poco porcentaje. Pero en este caso, ya tener, por ejemplo, un insecto que te dé evasión, una habilidad que te dé evasión, es un plus tremendo, ¿ok? El buen Hatton, gracias por esa donación, crack. Gracias, gentita bella, por las donaciones. Y esta es brutal, como les digo. Ahora, si vieron que hace poco hicieron un pequeño cambio hacia el tema de la nueva hormiga que salió de apoyo igualmente. Ya vamos a comparar con esa hormiga las habilidades, porque esa hormiga también tiene mucha evasión. Solo que esa hormiga te da buffos desproporcionales, porque es pay to win, obviamente. Aunque sea free to play, esta puede dar batalla a las hormigas pay to win, ¿ok? Eso está muy bien. Jesus, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora sí. La siguiente habilidad te dice, se prepara para una ronda. O sea, esto es más que todo en la ronda de preparación, ¿ok? Dice, se prepara para una ronda y tiene la posibilidad de infligir un cierto porcentaje de daño a 2 escuadrones enemigos aleatorios. Y tiene la posibilidad de silenciarlos durante una ronda. Tiene la propiedad de silenciar, gente. Esto, muy bueno. ¿Saben por qué? Ahora no he visto habilidades dentro de las hormigas que estarían en meta, de los que ya muchos usan, como la Longinoda, Dolly, la Berserker. No hay una hormiga que te dé control ante efectos negativos, ¿ok? Puede que Longinoda, dentro de su segunda habilidad que te dice que elimina el estado de envenenamiento, puede que también esté eliminando el estado de silencio. Pero más que todo, no. Habilidades de silencio y supresión, gente, no son efectos negativos. Son efectos de control. Ahora me acuerdo muy bien. Hace mucho tiempo, me acuerdo que hubo un pequeño debate dentro del grupo de Discord. Más que todo con todos los que son moderadores y algunos que participaban por parte y representación del juego. Y daban unos datos curiosos, porque muchos decían, ¿qué es el envenenamiento? O sea, ¿a qué categoría pertenece el envenenamiento, el agotamiento? Hay otro tipo de habilidades. Este tema de... Más que todo, que tú puedes poner efectos negativos o efectos que el enemigo bien reduzca sus habilidades, y entre otras cosas. Por ejemplo, el nuevo insecto que salió ahorita de las arqueras, que es universal, que tiene sinergia con arqueras. Su última habilidad te añade una marca y hace que tú pierdas un cierto porcentaje de atributos. Ese es un efecto negativo, porque te hace reducir parte de tus atributos. Ahora, habilidades de control son ese tipo de habilidades que efectúan o controlan parte de tus habilidades. Silencio hace que el enemigo no pueda activar habilidades durante una ronda, en este caso de esta hormiga. Supresión también tiene la misma función, de que el enemigo no puede activar sus habilidades bien durante una ronda o 2 rondas. Entonces son dos tipos de habilidades interesantes. Por acá dice Tony, ¿qué es la salpicadura de Flor Diablo?
Salpicadura, gente, es un tipo de daño, podríamos decir daño crítico, ¿ok? Aunque muchos dicen que es un tipo de daño que bien atacas un objetivo y como tiene salpicadura ese daño se puede esparcir a las otras hormigas. Pero no sabríamos a ciencia cierta si esto es bien dicho o no, porque no lo hemos visto visualmente. Pero así dándolo más o menos por la teoría tendría que funcionar así, ¿ok? Ahora, por ejemplo, salpicadura es un efecto negativo porque bien haces el ataque hacia el enemigo y la salpicadura posiblemente sea un efecto en área que afecta a las demás. Entonces es un efecto negativo. Entonces, habilidades de silencio y supresión son efectos de control. En este caso, Longinoda no creo que elimine efectos de control. Lo que sí elimina es estados negativos como el envenenamiento, así que son otro tipo de habilidades. Así que esta hormiguita, gente, no se estaría afectando contra las hormigas de Longinoda. Tienen que sí o sí sacar hormigas que pues uno que otro pues sea counter de otro y se pueda controlar algunas deficiencias de otras hormigas. Porque ahorita enterradora con la Longinoda, gente, le va muy mal. La cristal dorado, si te enfrentas contra la Longinoda, también te va mal. Si te enfrentas a un jugador que está bien posicionado, un jugador arquero que tiene buena vida, buena velocidad de combate, buen daño, buena defensa, es muy difícil vencerlo porque es tu counter natural. Y si lleva a Longinoda, gente, te pone en jaque al enterrador y cristal. Así que esta hormiguita, como no funciona en base al envenenamiento, más que todo funciona en base al esquivar y tener resistencia a ataques normales, está muy bien. Ahora que tiene silencio, está God también. Si es que el enemigo no tiene una habilidad que controle efectos de control, ahí sí estaría un poco en jaque. Tendríamos que ver qué porcentaje tiene esta habilidad para poder activar el silencio. Si es alto estaría muy bien, porque adicional pues no solo te da evasión, sino te da una habilidad de silencio que está muy bien, que hace que el enemigo no pueda activar habilidades. Entonces está algo de esa parte. César Medina, bienvenido. No hemos avanzado mucho, todavía estamos explicando algunas habilidades de la nueva hormiga. Y se viene la última habilidad, ¿ok? Te dice que en las rondas 2, 4, 6 y 8 serían 4 rondas. Casi parecido a la primera habilidad. Solo que la primera habilidad sí o sí se va a activar en las 4 primeras. Y acá en rondas pares más o menos. 2, 4, 6 y 8. ¿Ok? Te dice que inflige un cierto porcentaje de daño a todos los escuadrones enemigos por cada esquiva de cualquiera de nuestros escuadrones. Esto es parecido, como le dije, a la hormiguita que salió esta nueva de apoyo de transportadoras Pay to Win. Porque esa hormiga también gira en torno a cuántas veces puede esquivar el equipo. Entonces, entre más veces puede esquivar, pues vas a hacer un cierto porcentaje de daño, ¿no? Acá dice por cada esquiva de cualquiera de nuestros escuadrones. Aumenta este daño en un porcentaje determinado. Este efecto es acumulable. Esto es muy bueno porque no nos ponen una limitación de cuántas veces se puede activar. Pero si hay una pequeña limitación como una capa arriba, que es esta de acá que te dicen las rondas 2, 4 y 6 y 8. No importa, no te dicen cuántas veces se puede activar. Puede activarse de forma infinita porque es acumulable, pero el límite solo van a suceder en estas rondas de acá. Eso es lo malo de esta hormiga. ¿Ok? Este es muy bueno porque como ya tenemos la primera habilidad, bueno, digamos que esta posiblemente sea la primera habilidad. Entre las primeras 4 rondas sí o sí se va a activar esta, porque este no tiene porcentaje de activación. Sí o sí se va a activar. Y por acá tenemos esta otra hormiguita que cada vez que pueda activar esa evasión o esquivar, vas a tener este efecto acumulable que es tener más daño porcentual. ¿Ok? Ahora sí, esto es muy bueno, gente. Esto es muy bueno porque gira en torno muchísimo al esquivar. Aquellos que tengan los nuevos insectos, no sé qué propiedades traiga el nuevo universal con sinergia de transportadoras, que va a estar muy bien. No sé qué propiedades vaya a traer, pero se deduce que va a traer una habilidad de esquivar sin duda, porque es el meta que estamos viendo. Pero la generación anterior vimos que el escorpión fluorescente, su habilidad también te da esquivar. Entonces imagínate, tener un insecto que te dé propiedades para esquivar, tener una o dos hormigas que te den propiedades esquivar y que una de esas hormigas te bufee por cada vez que tú puedas esquivar, está muy god, gente. Está muy bien. ¿Ok? Eso está muy bien para decirles así pasivamente. Ahora sí, déjenme, voy a abrir el emulador. Vamos a compararlo primero con... No lo voy a comparar con Enterradora, ya que Enterradora ya hemos visto sus habilidades. Sus habilidades más que todo de Enterradora giran en torno al envenenamiento, ¿ok? Enterradora envenena
Y si está en efecto... No, sí vamos a compararlo porque enterradora también tiene efecto de silencio. Solo que enterradora va a silenciar solo si el enemigo está en envenenamiento. Ese es el counter que tiene Longinoda, porque Longinoda, como elimina estados negativos y uno de esos es el envenenamiento, pues tú no podrías estar silenciando al enemigo, así que ahí se pone en jaque. ¿Esta hormiga sería soporte? Sí, crack. Esta hormiguita sería soporte. Déjame mientras que abra el jueguito, ok. Vale. ¿Ya sacaron la de guardianas? No. Tal vez el día lunes o martes estaría saliendo el de guardianas, crack. Ok. Listo, lo voy a poner así para comparar con sus habilidades, gente. Y listo. Ok. Ahí estamos. Ya abra, que abra. Ya está abriendo el emulador. Muy buena información. Sí, ahorita vamos a ver las comparaciones, porque con esto ya es otro nivel, gente. La hormiga roja a larga nadie la utilizará, dice por acá. La hormiga roja a la larga nadie lo utilizará. No, sí o sí debes utilizarlo. Más que todo contra jugadores que utilicen cristal y enterradora. Es una hormiga que es counter directo de eso. ¿Por qué es eso, gente? Miren, si nosotros vamos, la Longinoda tiene una habilidad que es la segunda, gente. Es esta de acá. Para aquellos que no sepan, esta es una hormiga que aparece cuando van al Barrenland, ¿ok? Esta habilidad te dice que tiene un cierto porcentaje, pero si le llevas a estrella tiene 85% de porcentaje de activación. Este es muy alto el porcentaje de activación, casi siempre se estaría activando. Y lo que hace es que elimina estados negativos, como les dije. No es una habilidad de control, así que esta hormiguita no estaría eliminando el silencio. Pero lo que sí estaría eliminando de estados negativos es el venenoso, débil, etc. Hay efectos que causan debilitamiento también. Ese tipo de habilidades son efectos negativos. Entonces esta hormiguita quita eso, gente. Entonces está muy bien. Y te dice que a 2 equipos enemigos aleatorios de nuestro lado y aumenta su defensa y vida en un 31%. Esta hormiguita, gente, que te aumente defensa y vida es brutal. Es una hormiga de full apoyo para las arqueras. Es muy buena. Si es que van a llevarla contra jugadores que llevan enterrador cristal, God, porque es un counter directo, ¿ok? Ahora, más o menos comparándolos con la formación meta que muchos llevamos, que es enterradora. Enterradora es una de las mejores que existe ahora. Posiblemente ya no se use mucho mientras los arqueros no les salga la Longinoda, pero depende de la suerte de los jugadores. Si es que se empieza a ver más en mina la Longinoda, la enterradora estaría jubilándose, gente, lastimosamente. Aunque sea una hormiga de apoyo, igual que la nueva que ya presentamos, ya no estaría dando pelea porque, miren, esta habilidad de acá me refería. Miren esto de acá. Te dice que en la ronda de preparación tiene un 80% de probabilidad de infligir este porcentaje de daño a 2 equipos enemigos aleatorios. Si el equipo está en efecto venenoso, entonces no podrá iniciar la habilidad de combate que dura una ronda. Esto es una habilidad de silencio, pero solo va a aplicar que el enemigo no pueda activar habilidades de combate si está en efecto venenoso. Entonces si Longinoda bloquea esto, pues la enterradora ya no estaría activando su efecto venenoso. Que digo, la enterradora ya no estaría silenciando. Adicional a eso también, esta hormiguita causa envenenamiento, si no me equivoco. Mira, te dice que tiene 60% de probabilidad de que un equipo enemigo aleatorio entre en un estado venenoso. Imagina, tú aplicas veneno y la Longinoda te quita el envenenamiento. Entonces, como tú no aplicas veneno con la segunda habilidad, ya no estarías activando tu quinta. Y peor aún, gente, ¿por qué les digo que es counter de cristal dorado? Porque cristal dorado también gira en torno al envenenamiento. Por ejemplo, acá te dice que tienes 80% de infligir este porcentaje de daño de forma aleatoria y aumenta el ataque de nuestra tropa en un 65% que dura 2 rondas. Esta habilidad no gira en torno al envenenamiento, ¿ok? Vamos a ver esta de acá. Dice que hay una ronda de preparación, 80% de probabilidad de infligir 330% de daño a todos los equipos enemigos aleatorios y hacer que entren en efecto venenoso, que provoca 220% de daño a ellos en cada ronda y dura una ronda, ¿ok? Mira, causas efecto venenoso y si está en efecto venenoso provocas este daño. Si es que no logras mantener este efecto venenoso, pues Longinoda te quita este venenoso y como tú también aplicas, podrías hacer que, qué sé yo, la cristal activa esta habilidad y ya pones a un equipo enemigo efecto venenoso. Llega enterradora, activa su quinta habilidad y ve que está en estado venenoso, silencia. Y así funcionan porque las dos son un combo para el PvP. Ahora si quitas el envenenamiento pues ya no funcionan. Entonces como que se desequilibran.
La última habilidad también gira en torno al envenenamiento porque te da más daño de habilidad. Miren lo que dice acá. 50% de probabilidad de infligir este porcentaje de daño a todos los equipos enemigos. Si el equipo está en efecto venenoso, miren, si está en efecto venenoso, el daño de habilidad de este tiempo aumentará 50%. Ahora, todo es en base al envenenamiento. Si estas les quitas el envenenamiento, ya pierden el plus. Por eso es que Longinoda llegó para ser counter directo de esas hormigas. Así que, ahora, ¿qué pasa? Desde que salió las hormigas del Barrenland, estamos viendo Legacy. Legacy, gente, ya no funciona en base al envenenamiento, ¿ok? Ya no funciona en base al envenenamiento porque se vino un nuevo meta que es la evasión o el esquivar, ¿ok? Es lo que estamos viendo ahorita. Es una hormiguita que muchos pay to win la están usando y dan muy buenas críticas porque da muy buenos buffs, ¿ok? A ver, ya la comparamos con Cristal Dorado. ¿Con cuál más la podemos comparar? Bueno, con Chinches no la comparo porque Chinches es una hormiguita que no funciona en nada. Todas sus habilidades son de full daño, pero no tiene limitantes. Por eso es que si tú quisieras darle una batalla a Longinoda, sería utilizar Chinches Asesinas. Chinches Asesinas no gira en torno al envenenamiento y da su máximo potencial porque sus habilidades tienen ya ese daño. Lo malo de esta hormiguita es que no activa muchas habilidades, o sea, no es constante. A veces bien te puede activar muchas y otras no. ¿A qué me refiero con esto? Ya que sus habilidades no tienen tanto porcentaje de activación. Gracias a que tiene el despertar mejora sus probabilidades de activación y también el daño de habilidad por activación de sus habilidades. Pero no es tanta la mejoría de su probabilidad de activación. Entonces, a veces hay que esperar suerte de que Chinches te active muy bien. Ese es el delimitante. En cambio, Cristal Dorado, gente, siempre activa. Siempre activa, gente. Es una locura. Cristal Dorado siempre está activando habilidades porque sus habilidades, mire, 80%, 80%, 50%. Solo esta habilidad tendría un delimitante, pero de ahí estas dos habilidades, gente, arriba siempre 80. Y eso es muy bien, ¿ok? Ahora vamos con Legacy, ¿ok? Vamos con Legacy. Legacy es una melee, ¿ok? Frente, por ejemplo, si la comparamos contra algunos que preguntarán la hormiga gigante de sangre. Gigante de sangre también es melee y salió cuando empezó la isla perdida. Esta hormiguita, gente, perteneció al meta cuando antes era muy bueno los efectos de curación. En las transportadoras no es muy god los efectos de curación, les podría decir, gente. ¿Cómo estás, Ayori? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Ok, Keylor. Ahorita lo anclo. Fijar mensaje. Perfecto. Ahorita ya lo fijé, Keylor. Perdona si no te leí. Dice, ¿qué pasó con Black Clover? Dice, se viene Black Asta. Dejé de jugar a Yori, lastimosamente por falta de tiempo, crack. Ahora sí voy a seguir, ¿ok? ¿Qué les iba a decir? Ok. Antes el efecto de curación, gente, era bueno. Ahora ya no tanto. Porque si tú curas cierto porcentaje de hormigas, si no les das una propiedad de protección o algo así, es como que van a morir automáticamente de nuevo. Porque no te asegura que una curación pueda salvarte. Quién sabe, imagina, cuando ya te derrotan todas las hormigas y se te activa esta habilidad, recuperas un cierto porcentaje y ese porcentaje de hormiguitas sea mínimo y una vez se revivan se mueran otra vez porque otra vez sigues luchando y no aguanten mucho en batalla. Entonces los efectos de curación no se ven muy bien. Por eso es que esta hormiguita de acá, gente, aunque sea pay to win, que es esta de acá, esta que es la hormiga terciopelo, no es muy buena. Esta podríamos decir que es la mejor hormiga de curación del juego, porque todas sus habilidades giran en torno a la curación. Es la mejor hormiga del juego de curación. Pero ¿qué pasó? No se adaptó al meta porque la curación no ayuda o no tiene un efecto tan positivo en el meta actual. No tiene. Y eso que cuando salió muchos la probaron y la desestimaron porque aún así, aunque el meta antes sí funcionaba curar, esta hormiguita pues frente a habilidades de silencio y supresión era muy vulnerable. O sea, tú le silenciabas o lo suprimías y bien se quedaba en hack y no podía activar sus curaciones. Y es como que esta hormiguita no tenía alguna protección. A eso me refiero, gente. O sea, que no tienes protección contra habilidades que tengas efectos de curación. Ahora, es cierto que hay este tipo de hormiguitas que cuando curan son efectos pasivos. Y cuando hay efectos pasivos, la supresión y el silencio no te afectan. Pero lo que pasa es que cuando viene una habilidad acompañada de un daño y te pueda curar, se puede silenciar porque el daño es un efecto
que causas daño directamente al enemigo, entonces se convierte automáticamente en una habilidad de daño. Lo que pasa que Gigante de Sangre dentro de sus habilidades no, bueno, solo tiene una que hace daño, pero las demás son muchas bonificaciones al equipo. Por eso es que muchos la usan. Y yo les recomiendo a aquellos que no tengan todavía Enterradora, utilicen Gigante de Sangre, que es bueno, ¿ok? Pero si quisieran tener un mucho más plus, Diente Gigante está un poquito mejor. Diente Gigante, mucho mejor porque causa efecto de agotamiento y silencio, y con el despertar hace bastante daño también. Solo que esta hormiguita no está centrada en hacer daño. Esta hormiguita es una verdadera tanque. Tiene radio de curación. Puede hacer reducir el ataque del enemigo hacia ti. Y también puede reducir el daño de habilidad recibido. ¿Ok? Y sobre todo el tema de la habilidad que les digo, que es el de daño, que es este de acá. Pero el daño va a ser solo infligido a la primera línea delantera del enemigo. O sea, es una hormiguita tanque que va sí o sí distinguidamente a la primera línea del enemigo. Nada más. ¿Ok? Pero ahora, más o menos escogiendo, si es que a ti te sale Enterradora, descarta Gigante de Sangre y descarta la otra hormiguita que les mencioné, la otra hormiguita de curación igualmente. Pero si me ponen a escoger entre Gigante de Sangre y Enterradora, Enterradora es mucho mejor, gente, mucho mejor. Tiene envenenamiento. Ahora, Diente Gigante, Gigante de Sangre y Enterradora es mucho mejor que las dos, porque Enterradora pues puede silenciar. Ya es un plus. Y adicional a eso, pues, te aumenta el daño de habilidad también. Entonces, está muy cheto eso de ahí. Dice, bro, la última habilidad de la Enterradora. Sí. La última habilidad de Enterradora bufea el daño de habilidad del equipo en las 4 primeras rondas. Eso está muy bien. Esto en PvE, gente, es muy bueno. Y hasta para PvP, porque aumenta el daño de las habilidades de tu equipo hacia el enemigo. Y está muy bien. Solo que, como les digo, con las nuevas hormiguitas ya es otra historia por el tema del esquivar. Es que el meta actual, gente, tienen que sí o sí ustedes adaptarse. Más que todo tener suerte a que te salgan las hormigas. Porque si no te salen las hormigas, es una F brutal. Ustedes ya han visto cómo es lo complicado subir una hormiga a 7 estrellas. Porque necesitas varias copias. Es mucho, gente. Es mucho. Es mucho. ¿Ok? Ahora, si comparándolo entre estas, ya saben, Enterradora es mucho mejor. Pero la nueva de apoyo, gente, es mucho mejor que Enterradora. La nueva de apoyo no necesita de efecto de envenenamiento para silenciar. Está muy god. Miren, aquí vamos a ver las habilidades. Por ejemplo, acá te dice: se prepara para una ronda y tiene la posibilidad de infligir cierto porcentaje de daño. O sea, ya haces daño y haces daño a 2 equipos enemigos aleatorios. Y tienes la posibilidad de silenciar durante una ronda. Mira, no tiene limitante que te diga tiene que estar en un efecto de algo para que puedas silenciar. No. Solo si es que tienes la probabilidad de que se pueda activar, silencias. En este caso, girar en torno al envenenamiento, si te toca contra Longinoda, pues te bloquea el tema de silenciar, que es esta habilidad de acá. Tiene que estar sí o sí en estado venenoso para que puedas silenciar. Ahora, si es que no te estás enfrentando a una Longinoda, perfectamente utiliza Enterradora. Es muy bueno, porque Enterradora, el único déficit es que se enfrenta a la Longinoda. Y si no tiene alguien que le quite el efecto de envenenamiento, úsala tranquilamente, que contra formaciones fuertes le va muy bien. Eso es sinceramente, ¿ok? Solo que esta hormiguita de acá tiene ese plus que no tiene ese delimitante, ¿ok? Ahora, vamos más o menos a comparar con las que han salido Pay to Win. Tenemos la hormiga fantasma. Hace poco, pues, muchos más o menos han visto de que la hormiga fantasma es una hormita muy buena también. Tiene efecto de silencio, si no me equivoco. Verán, creo que es la segunda. Oh, no tiene efecto de silencio. Lo que pasa es que esta hormiguita sí te bloquea efectos de control. ¿Ok? Miren, a esto me refería. Mira, esta hormiguita, vamos a comparar. Primero vamos a ver la Longinoda. ¿Ok? Miren lo que dice la descripción de su segunda habilidad. Te dice que tiene 70% de probabilidad de activación. Elimina estado negativo. ¿Ok? Quédense con eso. Y vamos con la fantasma. Te dice que durante la batalla, el daño adicional de habilidad del enemigo infligido a todas nuestras tropas de portadoras puede reducirse un 5.5%. El daño de habilidad del enemigo lo puede reducir en un porcentaje. Habrá un 62% de probabilidad de obtener un efecto de despertar, que puede inmunizar a una vez el control de multitudes. Esto es el efecto de control. Y te dice cuál es el efecto de control de multitudes: silencio, desarme, supresión, confusión. Hasta ahorita no he visto una hormiga que cause confusión, gente. No sé si será tema de traducción o algo así.
hasta ahorita no he visto una hormiguita que cause efecto de confusión. Pero como ya lo vemos, está interesante esto, ¿ok? Está interesante. Te hace inmune a esto y esto puede durar hasta el final de la batalla. Ahora, ¿qué pasa con esto, gente? Uy, espero que no se vaya el internet. Déjenme ver, gente. Porque está cargando el juego. ¿Sí me escuchan, gente? Sí se me escucha, ¿verdad? Déjenme confirmo, porque si no... Tony, entre Enterradora y Egersi, ¿cuál es mejor? Legersi, Carlos Manuel. Legersi es mucho mejor. Déjame ver si en el chat me escucha. Sí te escuchamos, perfecto, gente. Pensé que se me había ido el internet, porque a veces se va. Perfecto, perfecto, gente. Como estaba cargando el juego, dije tal vez se me fue. Ok, yo dije tal vez se me fue. Vale, aquí tenemos este efecto de control, ¿vale? Ahora, bueno, este dura hasta el final de la batalla. Está muy bien. Comparando, gente, contra esta hormiga no tiene un efecto que te haga invulnerable a esto. Pero ya tiene una habilidad mucho más potente que eso, que es el tema de esquivar, gente. El esquivar es como que cuando te lanza un ataque tú esquivas eso. Y si ese ataque venía con daño crítico o con un efecto de silencio o con un efecto de salpicadura, ya no te llegó a ti. Entonces es como que la habilidad ya no tuvo efecto en ti. Entonces la evasión es más superior que cualquier tipo de habilidades que te hagan inmunes a algo. Porque la evasión te hace esquivar habilidades, ataques más que todo. Los ataques vienen acompañados de esas habilidades. Entonces está muy bien. Ahora esta hormiguita por acá, por ejemplo, tiene más daño. Te dice que en las líneas traseras del enemigo, aumentando su daño de habilidad recibido un 30%. O sea, tú vas a hacer un efecto que las líneas traseras del enemigo reciban más daño. Y por acá, 80% de probabilidad de infligir un cierto porcentaje de daño a dos equipos enemigos aleatorios y robar 21% de ataque del objetivo que dura una ronda. Esta hormiguita es un poco ladrona. Ya vimos que acá, pues, roba estadísticas más que todo de daño. Puedes hacer más daño a las líneas traseras del enemigo y por acá te hace inmune, ¿ok? Solo que hormiga fantasma ya no se va a ver de aquí en adelante porque la Mirmarache está mucho mejor ahora. Ahora a Mirmarache le añadieron un despertar que bufea muchísimo más su efecto de... Esta hormiguita es la que silencia. Yo me estaba confundiendo. Esta hormiguita de acá te hace inmune a efectos de control y este en cambio sí silencia. Es una hormiguita centrada muchísimo en el tema de la defensa, porque su habilidad de acá da defensa. Entonces de por sí es una hormiga que vas a colocarla siempre en primera línea. Siempre, es muy bueno. Ahora, te dice que durante la batalla tiene un 11% de probabilidades de silenciar un equipo enemigo aleatorio. Pero es 11%, gente. Si se dan cuenta es muy bajo este porcentaje de probabilidad. 11% de probabilidad de silenciar un equipo enemigo aleatorio. Si nosotros vemos, si le sacamos de estrella es un 25%. Es muy bajo el porcentaje de silencio que puede causar. Y esto hace que puede inhabilitar el uso de habilidades de ataque del enemigo. Esto puede durar una ronda en cualquier lado del equipo que haya recibido daño. ¿Ok? Vimos, esto es habilidad de silencio. Acá te dice que hay 70% de probabilidad de realizar un cierto porcentaje de daño a la línea delantera del enemigo y robar 7% de sus defensas por 2 rondas. La habilidad afectará el doble si el equipo está en línea delantera. Perfecto, como esta hormiguita siempre la vamos a llevar de primera línea, vas a tener un efecto doble y vas a robar defensa. Mira, si llevas esta con esta, vas a tener un combo de... Son ladroncillas esta de acá. Esta de acá te roba daño y esta de acá te roba defensa y se estaquea en tu equipo. Entonces muy bien porque te bonifica y básicamente cada vez que se logra activar está muy bien. Solo que te dice que no se estaquean. Eso es lo malo cuando hay una habilidad que te dice esta habilidad se puede acumular. Y si no dice que se acumula o no y ni siquiera aparece ahí que se puede acumular, gente, es que solo se activa cada vez que active la ronda. Nada más. Es lo que hemos visto. Ahora sí, vamos por acá. La última habilidad en las 2 primeras rondas o en la segunda... Ah, no, que digo en las 2 primeras rondas. En la segunda ronda es. Solo en la segunda ronda. Todos los equipos enemigos recibirán 42% de daño por cada ronda. Y el daño realizado por ellos se reducirá un cierto porcentaje. Ok. En la segunda ronda vas a aumentar tu daño y vas a hacer más daño al enemigo. Y el daño que vayas a recibir en esa ronda por parte del enemigo se va a reducir un cierto porcentaje. Está muy bien. Solo que estas habilidades, gente, es como que ustedes las leen y están ahí. Porque en su tiempo obviamente eran fuertes. Si tú veías que una hormiga silenciaba, si una hormiga te robaba estadísticas, si una hormiga te daba silencio, etc, etc, eran muy buenas, gente. Eso sí, eran muy buenas. Alberto, gracias por estar aquí. Bienvenido, bienvenido, crack. Por acá dice, tengo Gersi 5 estrellas y Enterradora tengo para subirla a 3 estrellas rojas. Para PvP, ¿cuál es mejor?
uso ambas o cuál? Yo te recomiendo, Jorge, que utilices las dos. Las dos muy buenas, crack. Dice, esa habilidad de la 8 de la enterradora, ¿cuál es su rango de bonificación? Antoine, su único rango de bonificación es su propio equipo. Lo único que va a afectar es que en las 4 primeras rondas afecte a su propio equipo, nada más, crack. Para que lo tomes en cuenta, nada más. ¿Vale? De aquí, gente, salió la hormiga fluorescente. Ya saben que la hormiga fluorescente, el juego la apodó la reina del daño, porque tiene una habilidad que llega con el tema de todas las bonificaciones que puede dar esta habilidad, casi 1000% de daño, gente. Es una habilidad muy rota y no depende del envenenamiento ni de ningún efecto para poder llegar a ese daño porcentual y pegar muy fuerte. Solo necesitas que logre activar muy buenas habilidades para que logres pegar muy bien. Ahora, le añadieron también hace poco despertar, y esta hormiguita, gente, con el despertar, God. Es muy God, gente. Se tumba formaciones, hace muchísimo daño. O sea, ahorita el juego te recomienda con ciertas formaciones utilizarla, y más que todo con el efecto de esquivar, que es muy bueno para que pueda el equipo esquivar daño, y más que todo sobrevivan hormigas para que puedas golpear muy fuerte. Ten en cuenta que las hormigas golpean muy fuerte mientras tengas más hormigas en la batalla, que eso es muy bueno, ¿ok? Contra esta hormiguita no voy a comparar, ¿ok? Porque la fluorescente es de mucho daño, solo tiene habilidades de daño. No tiene una habilidad que te dé apoyo más que todo, como otras hormigas que hemos visto que son de apoyo, sinceramente. Hasta su descripción solo te dice que es de distancia. Entonces está muy bien. Tony, nerfearon los ataques. Dice, nerfearon los ataques de la marmota. No tiene sentido que hace 5 marmotas hice más daño, y hoy eso que desde la marmota he subido, pero muchísimo las estadísticas. Alberto, mira, tienes que darte cuenta que gira en torno muchísimo a cómo es esto, a las activaciones de las habilidades de las hormigas. Tú, Alberto, compara el primer reporte que tú dices, hace 5 marmotas, y ve cuánto te activaron las habilidades de las hormigas. Es que no importa qué tanto de daño puedas subir, lo que más influye, Alberto, es el daño de habilidad. Te puedo decir, el daño de habilidad es lo que más influye, y cuántas veces puede activar las habilidades de las hormigas. Si es que no logras llegar a esa misma activación del anterior reporte, olvídate que vas a superar tu daño. A menos de que te saques un insecto pay to win, Alberto. Ahorita yo me enteré que algunos que golpearon ya a la marmota con el nuevo insecto universal con sinergia de arqueras, superaron todo su propio daño, gente. Todos superaron su daño, gente. Toditos. Todos me compartieron, Tony, mira, estoy feliz. Gracias por recomendarme para comprar el insecto. Gracias por ayudarme para sacarme el insecto más barato. Porque el nuevo insecto que es con sinergia de arqueras no solo mejoró el daño de la marmota, gente, también mejoró el daño del pangolín. El pangolín, gente, mejoró demasiado. Es una locura. O sea, ese insecto parecía, yo deducía que tal vez no iba a hacer tanto daño como la boxeadora, pero ese insecto supera en mucho a boxeadora, gente. Es una locura. Es una locura. El nuevo insecto, con ese efecto que te da 20% de daño de habilidad, y en sus propias estadísticas o talentos también te da daño de habilidad. Si le mejoras de forma correcta las estadísticas y apuntas a los talentos correctos, un buen golpe y que justo te activen las mismas habilidades, las hormigas al mismo tiempo en ese ataque, puff, revientas la marmota. Algunos ya hacen arriba de un G. O sea, es una locura. Es una locura, gente. Cuidadito, así que pilas en esa parte. Dice Tony, siendo carry, ¿qué hormigas de paga recomiendas comprar? Por ahora solo la hormiga fluorescente le recomiendo, gente. No se compren otra más. Con una hormiga de estas para PvP y PvE les va de lo mejor. Por ejemplo, si te quieres comprar esta que salió de apoyo, esta es más que todo para control en PvP. Para PvE no es tanto. Yo he visto que en PvE no golpea o no hace tanto daño de habilidad. Pero esta de acá sí vale la pena, gente, si es que lo quieren comprar. Esta es la que recomendaría yo. A full, gente. Ahora, miren, más o menos vamos a ver. Contra fluorescente no lo voy a comparar porque sus habilidades no son de control. Más que todo son de full daño. Pero lo que sí voy a hacer énfasis es en esta hormiguita de aquí, gente. Estas casi son primas, gente. ¿Saben por qué? Por esta habilidad de acá que les dije que en las rondas 2, 4 y 6 y 8 inflige un cierto porcentaje de daño a los escuadrones enemigos por cada habilidad de esquivar que puedas activar o puedan activar los escuadrones. Mira esto, esta hormiguita también tiene habilidades así. Por ejemplo, vamos a la segunda habilidad. Te dice que durante la batalla
cuando cualquiera de nuestros equipos active el efecto de esquivar, mira, es casi lo mismo. Solo que mira, esto te dice durante la batalla. En cambio, esta hormiguita se limita mucho porque solo va a durar en las rondas 2, 4, 6 y 8. En cambio, esta va a ser durante la batalla. Entonces, durante las 8 rondas estaría activándose tranquilamente. Cuando cualquiera de nuestros equipos active el efecto de esquivar, su ataque y defensa incrementan un 12%. Esto con estrellas llega hasta 50. Mira, hasta 50. Ataque y defensa. ¿Y qué pasa con esta de acá? Te dice que cada vez que logra activar el efecto de esquivar, solo aumenta el daño en un porcentaje determinado. Este efecto se puede acumular. Esta habilidad solo te sube daño. En cambio, esta te sube daño, bueno, más que todo ataque y defensa, que es mucho más god, gente. O sea, a la vez que te suba daño y defensa, está muy bien. Está muy bien. Pero es cada vez que logres activar el esquivar, ¿vale? Para acá tienes un 80% de probabilidad, si le tienes con estrellas, de aumentar un 6% el ataque de esquivar. Si le tienes con estrellas, 15%. Tienes más efecto de porcentaje de esquivar. Por ejemplo, por acá te dice que en las 4 primeras rondas, la tasa de esquivar y la resistencia al ataque normal, este es otro plus que tiene esta hormiguita. Esta, por el contrario, no tiene eso. También tiene tasa de esquiva. Mira, la tasa de esquiva, solo que no nos dice cuánto es esa tasa. En cambio, en esta hormiguita sí vemos cuál es la tasa. Mira, aumenta en un 6% la tasa de esquivar. En estrella es 15%, pero en esta hormiguita no sabemos cuánto porcentaje de esquivar tiene. Entonces, eso lo veremos cuando ya salga la hormiga. Pero si tiene algo parecido a una hormiga Pay to Win, estaría God. Porque si es la tasa de esquivar y la resistencia de ataques normales, que esta hormiguita de acá de la Pay to Win no tiene, esta habilidad estaría mucho más buena que la hormiga Pay to Win. Otra cosa importante, con estrella tiene 80% de probabilidad. Ese es otro plus que tiene esta habilidad, porque cuando llegues a subir la estrella siempre estaría activándose, casi siempre, porque es un 80% de probabilidad, que es muy alto. En cambio, estas solo te limitan a 4 rondas. Obviamente es una hormiguita free to play, entonces de alguna manera tienen que bufear mucho más a las Pay to Win, ustedes ya saben. Pero comparándolas, una tiene un efecto positivo y otra negativo, ¿no? Esta, por ejemplo, no te da resistencia a ataques normales, pero esta de acá, esta de aquí sí, entonces está muy bien. Eso está muy bien, gentita bella. Así que está chévere, está chévere. Ahora, esta es la que vimos, perfecto. La última habilidad. Con cada ronda causa un porcentaje de daño a todos los equipos enemigos y reduce su efecto curativo en 13%. Este efecto curativo va a ser counter directo de las guardianas, porque me imagino que lo que va a salir en las nuevas hormigas de la selva frondosa es que venga una hormiga que tenga efecto curativo, porque esto siempre lo que quiere decir el juego es que te prepara para las hormigas que tengan efectos curativos. Hasta ahorita los que tienen efectos curativos de guardianas, bueno, si te enfrentaras por ejemplo a una transportadora, Gigante de Sangre entra en jaque ahí. Gigante de Sangre tiene una habilidad de efecto curativo, que es esta de acá, donde está Gigante de Sangre, que es su segunda. Aquí te dice que con cada ronda el radio de curación es esto, y esta hormiguita bloquea ese rango de curación. Tenemos por ejemplo Guardiana Escudera, que también te da un radio de curación del 150%, bloqueas este radio de curación. Entonces hay ciertas hormiguitas que esta hormiguita que salió hace poco nomás controla y está muy bien, solo que por ahora, hasta que no veamos que una hormiga bien o 100% dependa de la curación, esta hormiguita con este efecto, bueno, quedaría de lado, porque no estaría tan OP, a menos que las nuevas hormigas guardianas que lleguen dentro del juego tenga alguna que otra o dependa mucho del efecto curativo y esta pueda hacer counter directo. En cambio, esta hormiguita de acá no tiene algo así parecido al efecto de reducir un efecto de curación, pero está muy bien. Una de otra tiene sus efectos tanto pro y contras, ¿vale? Y está muy bien. Ahora sí, vamos con Legercy. Contra Legercy creo que no la comparé, ¿verdad? Sí, contra Legercy no la comparé. Y luego vamos con Gracilis, ¿vale? Por ejemplo, Legercy es una hormiga que es full melee. O sea, esta hormiguita, gente, no es de apoyo, ¿vale? Esta hormiguita no es de apoyo, es full melee. Es una tanque, ¿vale? Entonces, aunque comparando la gente, sí o sí, si es que te sale Legercy, si vas a la selva frondosa te sale esta nueva hormiga que es la hormiga carpintera, las dos sí o sí hay que usarlas, creo. Por ahora yo diría que esta hormiguita es mucho mejor que enterradora, ya que si la llevas las dos hormiguitas dan efectos de esquivar. Esta hormiguita en la primera habilidad te dice que tiene
Durante la batalla, el daño de habilidad causado por toda nuestra tropa de hormigas transportadoras aumenta considerablemente. Vamos a aumentar el daño que nosotros podamos causar y es daño de habilidad que nosotros podemos aumentar en un 42%, pero el daño de ataque normal causado se reduce en un 22%. Esto es como un bufo, o sea, te bufea algo y te quita algo, porque miren lo que dice. Te aumenta el daño de habilidad causado al enemigo en un 42%, pero el daño de ataque normal causado se reduce en un 22%. Verán, esta habilidad no sé si sea un efecto que nos quitan a nosotros o que nosotros podemos reducir del enemigo. No estoy seguro, pero a veces por tema de traducción a veces está mal descrito. Pero por acá ya por solo leerlo es que nos aplica a nosotros. Pero el efecto pero el daño de ataque normal causado se reduce en 22%. Bueno, a lo que yo entiendo es que el ataque normal causado es el daño que nosotros podamos causar. O sea, nuestro daño se puede reducir. Pero si no es el caso, tal vez reduzca en cierta medida el daño del enemigo hacia nosotros, que estaría muy bien. Entonces, para que lo chequen ahí más o menos. Dice, el escorpión látigo bajará de precio o se añadirá al precio del insecto. No lo sé, Leonel. No sé qué vayan a hacer con el tema de los insectos de la generación, que ya debería estar bajando más de precio también. Para que lo tomen en cuenta. Y aquí la quinta habilidad es la buena, porque te dice, la tasa de esquivar del equipo al que pertenece la hormiga especializada es 11%. Esto con estrella sube a 25%. 25% de tasa de esquivar es alto, gente. Es alto, es una hormiga free to play. Es parecido a la hormiga de apoyo. Por eso es que el juego te recomienda utilizar la Legercy con la hormiga pay to win esta, porque esta también tiene efecto... Esto de acá, que es la tasa de esquivar. Pero si te das cuenta que la tasa de esquivar solo es 15%. En cambio, en esta hormiguita es de un 25%. Es God, gente. La tasa de esquivar 25%, God. Es muchísimo más. Es casi más que el doble de una hormiga pay to win que te puede ofrecer. Y este de acá no sabemos qué porcentaje tenga. Pero si tiene algo parecido a esto, gente, las dos hay que usar. Para free to play, las dos hay que usar, gente. God. Ahora la última habilidad, que es la que está rota. Porque te dice que en las rondas 2, 4 y 6, nuestras dos tropas de transportes o de transporte aleatoria tienen un 32% de probabilidades de aumentar su habilidad 5 al 100%. O sea, siempre se estaría activando la quinta habilidad en ciertas hormigas, ¿ok? Pero ¿cuál es el delimitante? Te dice que si la habilidad requiere preparación, hay un 42% de probabilidad de saltarse una ronda de preparación. Esto hace que seas más rápido aún, ¿ok? Esto hace que seas mucho más rápido aún. Mucho más veloz, gente. O sea, es muy bueno. Y más que todo, si es que tienes este porcentaje que si lo subes con estrella, tendrías un 60% de probabilidades de que aumente la habilidad 5 al 100%. Y que puedas causar un 80% de probabilidad de saltarte la ronda de preparación. Ya son altas las probabilidades de activación, pero es llevar a esta hormiguita 8 estrellas. Y llevar ya a este nivel, gente, al tiempo que vamos, la Legercy a 8 estrellas es muy complicado, porque necesitas tenerlo, o más que todo que te salga varias copias. Entonces, mucha suerte, gente, mucha suerte. El látigo sale $120, depende del evento. Exacto. Sale bien caro en algunos eventos, depende mucho de tu suerte, y en otras muy barato. Es así, depende mucho. Depende mucho, gente. Eso sería en el tema de Legercy. Vamos contra la Gracilis, ¿ok? Por ejemplo, Gracilis, gente, es una hormiga que sorprende por sus habilidades, sí, ¿vale? Tiene una habilidad de ronda de curación. Si te enfrentas contra esta hormiguita que les dije que es pay to win, te pone en jaque. Esta hormiguita, lo que vimos que la última habilidad reduce el efecto de curación en un 40% con estrella. Y esta hormiguita de acá es muy buena porque tiene un radio de curación alto, cura bastante. Te dice que tiene un 50% de probabilidad de causar cierto porcentaje de daño a dos equipos enemigos aleatorios. Ah, bueno, esta habilidad no es la de curación. Ya vamos a ver cuál habilidad es de curación. Y reducir la defensa contra ataques del objetivo un 30%. Reduces daño que pueda hacerte el enemigo y puedes causar daño, ¿ok? Causas daño y reduces daño. Esta habilidad creo que es la de curación. Te dice que en la primera ronda de preparación, 60% de probabilidad de causar
210% de daño. Listo, a una hormiga especializada. Ok, a ver. Durante la ronda de preparación, 60% de probabilidad de causar 210% de daño a todos los equipos enemigos. O sea, no solo uno o dos, sino a las 3 líneas de una. Y curar a todas nuestras tropas con una tasa de curación del 240%. Esto de aquí, gente, la otra hormiguita que vimos te reduce un 40%. Entonces te delimita mucho si es que te enfrentaras a esa hormiguita de apoyo, obviamente. ¿Ok? Está bien. Esa es su quinta. Ahora, su última habilidad, gente. Cuando el equipo de hormigas especializadas activa la habilidad de combate, tiene un 75% de probabilidad de aumentar la defensa de ataque a todo el equipo en un 30%. Te da un 30% más de defensa si es que se activa esta habilidad de acá. El efecto se puede superponer, o sea, se puede acumular varias veces. No importa el limitante. Más que todo, depende mucho cuántas veces se puede activar por el porcentaje nada más. Si la habilidad requiere preparación, y muchos han visto que la gran mayoría de habilidades, sí o sí, una o dos, tienen ronda de preparación. Entonces estaría afectando a esas. Todo el equipo aumenta la resistencia al control por 25%. Esto, gente, solo te hace resistente a efectos de control. No te hace inmune. Esto es lo que es interesante. Si esta hormiguita te dijera, te hago inmune a efectos negativos, God. Pero solo te dice que te hace resistente a efectos negativos, que es un 25%. Por ejemplo, te hace inmune a los efectos en un porcentaje al efecto de suprimir, desarmar, silenciar y caos. ¿Ok? Entonces, es lo que vemos. Ahora, lastimosamente, gente, la Gracilis yo la probé. Ni me había dado cuenta que esta habilidad no la había subido todavía a nivel 10. Estuve probándola en PvP, gente. Tony, ¿por qué no sube la Gracilis a full? Solo me falta esta habilidad, crack. Déjame la transmisión cómo se ve. Sí, se está viendo bien. Se está viendo bien. Solo esta habilidad me hace subir a nivel 10. Pero solo me sube algunos atributos. No tan... o algo especial, podríamos decirlo así. Pero lo que pasa, gente, es que muchos la probaron. ¿Ok? Muchos probaron la Gracilis en PvP. O sea, estoy hablando en PvP, no en mina... ni en duelos, porque en mina en duelos es un poco falso el PvP. Es un poco falso porque no sé qué mida eso o qué estará truqueado o algo así. No es verdadero el tema de las activaciones de las hormigas, tanto en la mina como en los duelos. Peor aún en duelos. En duelos, gente, no comparen las hormigas. En duelos no juega en el efecto de la velocidad de combate. En duelos, quien golpea primero es quien activa primero. Ahí no importa si tú tienes más velocidad de combate que otro o así. En duelos, quien golpea primero tiene más chances de activar primero y golpear primero y darle un buen golpe al enemigo. Por eso es que tú vas a ver que en duelos les vas a ganar a jugadores que tienen estadísticas mucho más altas que ti. Porque es así, porque no gira en torno a la velocidad de combate. Por eso es que en duelos no le recomiendo comparar hormigas. En mina podría ser que sí, pero no es la mejor opción. ¿Ok? No es la mejor opción. Ahora, donde sí recomiendo, gente, es PvP. O sea, hormiguero contra hormiguero o torres contra torres cuando estén en la isla o el Barreland. Ahí deben probarla. Yo la probé, gente, y una hormiga mala. O sea, yo les puedo decir que enterradora está mucho mejor. En enterradora, gente, les podría decir que enterradora está mucho mejor. Yo la probé, me enfrenté a un jugador que tenía Dolly. Eso les comenté hace mucho en una transmisión también. Me enfrenté con un jugador que tenía Dolly, la Berserker y Acacia. Es una formación que me tumbaba a mí fácil, pero yo lograba aguantarle por la vida que tenía. No más. Pero si utilizaba Gracilis, gente, me iba mal. Me iba muy mal. Suerte que ese jugador no tenía la Longinoda, porque ahí me bloqueaba. Ese daño crítico que me botaba con la Dolly, las veces que activaba la Berserker con la bonificación que te daba Acacia y mucha más velocidad que también da al equipo con la Acacia, y la Berserker que es una máquina de daño con el combo de Acacia, gente, la Berserker me golpeaba muy fuerte y con los críticos que le daba de bonificación la Dolly. Era una locura. Y la Gracilis no podía hacer nada contra eso, gente. ¿Saben por qué? Porque esta habilidad solo te hace, podríamos decir, solo entra en juego si tienes habilidades de preparación, pero
te hace inmune a estos efectos. Que el enemigo no tenía ningún efecto de suprimir, desarmar, silenciar. No tenía ningún efecto de algo que me haya controlado a mí. Lo único que hacía el enemigo era botarme todo el daño posible, gente. O sea, esta hormiguita entraba en jaque. Por eso les digo que eres mala en PvP. Es mala porque no puedes controlar eso. Si el enemigo no tiene una habilidad de silencio, supresión o algo así que te pueda controlar, esta hormiguita tal vez estaría bien, ¿ok? Estaría bien. Pero como el enemigo no tenía esas habilidades, me recontra madreaba si es que llevaba la Gracilis. ¿Qué tuve que hacer yo? Llevar enterradora. Con eso, gente, me pude, más o menos, logré equipararme contra él. Me ponía como un 50%. Yo ganaba a veces y otras veces me ganaba él. Pero con enterradora. ¿Por qué con enterradora? Porque enterradora, como yo le causaba efectos negativos a él, como yo le envenenaba, le silenciaba. Y algunas hormigas de él no activaban habilidades. Entonces era un combo bueno contra las formaciones. Entonces por eso les digo, contra enemigos que ustedes se vayan a enfrentar, siempre vean las hormigas qué habilidades tengan. Y preparen muy bien sus formaciones. No digo que tal vez Gracilis en un futuro sea buena. Puede ser que con algunas habilidades pueda ser buena. Pero no la veo preparada contra el futuro de... No la veo preparada contra el futuro del meta que se venga. Porque el futuro de las arqueras, gente, de lo que se viene de las hormigas, es que te den mucho daño crítico. Miren, la que nosotros vimos el día de ayer, que la hormiga de rango que salía de arqueras, no tenían ningún efecto que sea parecido a esto. No tenía ningún suprimir, desarme, silenciar, caos. Tenía un efecto nuevo que era el efecto de ponerte una capa y te hacía invulnerable a ataques normales y críticos. Entonces esa hormiga te pone esa capa y te hace muy vulnerable aún. Entonces esta hormiguita no te bloquea contra eso. Adicional a eso, te decía que la habilidad, según nosotros, que iba a ser la quinta habilidad de esa hormiga, veíamos que te da un efecto de posicionamiento. Dependiendo del posicionamiento que tú tenías, esa hormiga, entre mejor posicionada estaba, más daño te hacía. Entonces, ¿contra qué habilidades contra eso podemos nosotros luchar? No hay. ¿Qué es lo que nosotros sí tenemos, gente? Es las maravillosas habilidades de esquivar. Esta hormiguita, gente, no tiene esquivar. No tiene esquivar. Mira, aquí ves, este tiene efecto de curación, hace daño. Este tiene efecto de daño y hace que te puedas hacer... Puedes reducir parte de daño a ataques normales. Estamos viendo eso. Pero ¿qué pasa? No tiene esquivar. Entonces por eso es que no es muy buena para el PvP. Enterradora. Posiblemente sea buena porque puede silenciar. Pero ya vino esta nueva hormiga, gente. Que esta es de acá. Esta sin duda es la suplente de enterradora. Eso se huele a leguas, gente. A leguas, porque tiene esquivar. El esquivar hace que tú puedas evadir un daño, un ataque. Bien, puede que una arquera te dañe, te lance un ataque y ese ataque viene acompañado de un crítico. Si tú evades eso, es como que le pones en jaque. Aunque te haya lanzado esa habilidad, tú no la recibiste y mantienes intactas tus hormigas. Y tú puedes seguir batallando. Te haces un poco más veloz y te haces más resistente a esos daños porque tienes evasión. Entonces está muy bien. Por eso es que yo la probé, gente. No es muy buena. Para PvP, sinceramente es bueno. Para PvP, gente, es bueno. Eso sí les puedo decir. Para PvP, utilícenla. Muy buena. Porque hace bastante daño cuando activa esas habilidades. Eso sinceramente les puedo decir. Para PvP sí. Pero les parece que Saltarina, si es que activa muchas más habilidades, hace más daño que Gracilis. Ahora, más o menos viendo esto, formaciones ideales con lo que venga con las hormigas de la selva frondosa. Sin duda la Egersi ya va a ser una hormiga obligatoria para el PvP que se acerca. O más que todo el meta que se viene, gente. Si tú no te preparas para el meta que venga, que es el tema de evasión en transportadoras, te vas a quedar muy corto contra los efectos del enemigo. Y eso es brutal porque más adelante estaríamos viendo la Longinode en muchos equipos. Y Cristal Dorado le va a costar mucho contra esto, gente. Le va a costar demasiado. Y si utilizas el combo de enterrador y cristal, te va a afectar un poco porque esto elimina estados negativos, que es el envenenamiento. Así que se viene algo fuerte. Les podría decir que no traten de matar a sus chinches asesinas. Yo les podría decir que estas chinches, como no giran en torno al envenenamiento, solitas funcionan bien. O sea, esta hormiguita, como no tiene algo adicional para que tenga un plus, está muy bien. O sea, chinches
No depende del envenenamiento o de otro tipo de efecto negativo para que logre activar sus máximas habilidades o su mayor potencial. Solo depende de las probabilidades de activación, nada más. ¿Ok? Por ejemplo, yo, si es que me estaría enfrentando a una Longinoda, estaría usando Chinchos. Sin duda Chinchos. Pero hasta que me salga Legercy. Por ahora voy a seguir utilizando el combo de Cristal, Chinches y Enterradora. Me he enfrentado a algunas Longinodas y por suerte les gano. ¿Saben por qué? Porque tengo más vida. Solo por eso les gano. Porque de ahí con las justas así, con un poquito de hormigas les gano. Es que es una locura. Hay que prepararse al meta. Bueno, tener suerte, gente. ¿Qué digo prepararse? Ya saben que este juego es mucha la suerte. Es así. Así que los que lleven y sean compatriotas míos que lleven formaciones transportadoras, hay que ir apuntando a las formaciones de full evasión. Ya es hora. Es hora y el meta se viene a eso, gente. El meta se viene a eso. Con la nueva hormiga, si ya venía con algo de evasión, es que sí. El meta es evasión. Así que vayan preparándose, gente. Dice, ¿sería Gersi, Carpintero y Cristal? Sí, Rodrigo. Así sería. Solo que les digo, si se enfrentan a Longinoda, la Cristal se echa en jaque. Se echa en jaque. Ya no estaría haciendo su máximo plus. Por acá dice, por acá dice la Prota. También tiene esquivar. Combinaría bien en formación mixta de guardianas transportadoras. También tiene esquivar la Prota. Eso no lo había visto. A ver, déjame ver. Aquí también, cierto. Y no está tan bajo el porcentaje de esquivar. Sí, Franco, tienes mucha razón. Va muy bien si es que llevamos tal vez formación mixta con primera línea guardianas y 2 transportadoras. Muy bien cuando se venga el nuevo insecto de transportadoras. Bueno, universal con sinergia de transportadoras. Ahí estaría muy bien. Sí, tienes mucha razón. Y es alto el porcentaje de activación del esquivar. Solo que te dice que 70% de probabilidad de esquivar al ser atacado la próxima vez. O sea, solo te hace una vez. Bueno, solo te dice esquivar al ser atacado la próxima vez. Ok. Si se activa la habilidad, el próximo daño que recibas vas a esquivarlo. Eso es lo que se refiere a esta habilidad. Entonces, cada vez que pueda activarse, vas a hacer ese mismo efecto. Está muy bien. Esto bufearía muy bien también a la hormiga de apoyo, porque te da más daño entonces. Sí. Está bien, crack. Para maximizar el combate avanzado, ¿no pide maximizar alguna otra evolución? Sí te pide alguna que otra, Jesus. No me acuerdo muy bien cuál otra era. Creo que te pedía zona de curación. No me acuerdo muy bien. Verás, te pedía. No me acuerdo si era asuntos militares. Asunto militar o curación de soldado. Uno de estos dos creo que te pedía. No me acuerdo muy bien. Me estás hablando ya hace muchísimo tiempo. Qué locura. Depende mucho de la suerte, por ejemplo. Yo a Gracilis lo uso porque no tengo otra hormiga mejor que me va bien. Ya veo, Ariel. Yo no uso, yo tengo esa, pero yo prefiero la enterradora. La enterradora me va mucho mejor por ahora. Eso sí. Dice, ¿cuál se puede usar para PvP? Que sea mejor que Gracilis. Actualmente te podría decir que enterradora está mucho mejor. Solo si es que te enfrentaras ante la Longinoda, que es en este caso te quita los efectos negativos, utilizarías Gracilis. Ya porque Gracilis no depende del efecto de envenenamiento y estaría muy bien. ¿Qué formación recomiendas para guardianas en el nuevo meta? En el nuevo meta, gente del Barrenland tienen que estar sí o sí incluidas. Estoy hablando de la Adlerci. Vamos a ver tal vez el día de mañana o pasado cuando salga la nueva filtración de la nueva hormiga de guardianas, porque sí o sí va a salir. Pero sí o sí tienen que usar Adlerci, gente. Esta hormiguita es obligatoria en todas las formaciones. Obligatorio, gente. No se olviden, si tienen, súbala. Sin estrellas funciona bien, pero si le sacas estrellas tiene un plus más. Pero esto, gente, God, gente. God, importantísimo. Esta hormiguita es algo especial porque hasta ahorita a alguna hormiguita del juego no te permite o no te da velocidad de combate. Esto te da velocidad de combate, mira, 15%. Y te da velocidad de combate de hormigas guardianas 40%. Te da velocidad de combate, eso es muy bueno para las guardianas. Ser un poquito veloces, gente, God. Y te reduce bastante, te da muchas bonificaciones esta hormiguita. Y la otra, gente, que es obligatoria, o sea, las que les digo que sí o sí va a ser meta y siempre se van a usar. Bueno, hasta que tal vez algunas hormigas mucho mejores. Sería Adlerci y la armadura brillante. Armadura brillante, God. Yo no pensé que iba a ser mucho mejor que Devoradora. Si Devoradora de por sí, gente, activa muchas habilidades y hace buen daño,
Esta activa muy bien también. Y golpea fuerte. Para PvP y PvP es una brutalidad. Algunos ya la han probado. Sin estrellas golpea muy bien. Con estrellas mucho más. Si le subes a 6 estrellas y mucho más a 8, God. Algunos jugadores del nuevo meta la utilizan, gente. Y está muy bien. Así que cuidadito. General de Nuevo Mundo también tiene velocidad de combate. Lo que pasa, Limius, es que aunque tenga velocidad de combate la General Nuevo Mundo, ten en cuenta que ahorita casi la mayoría de hormigas tienen velocidad de combate. Y General de Nuevo Mundo tiene esa velocidad de combate, pero no las buenas habilidades que debería tener. Es lo malo. Dice, a Delesi la usé para el trébol y me salió la Egersi. Y no me arrepiento, dice, porque soy transportador. Puff. Tuviste suerte. Tuviste suerte. General Guardiana también tiene velocidad de combate, dice, me equivoqué. Ah, ok, General Guardiana. Lo que pasa que General Guardiana, crack, es mala. Es muy mala, gente. Es de las hormigas que tú puedes conseguir al inicio del juego. Sus habilidades son más que todo pasivas y nada más. Reduce daño y así. Velocidad de combate 30%, ¿cierto? No me había dado cuenta de esto. Tiene 30% de velocidad de combate. Pero aún así, aunque tenga esto, gente, es mucho mejor la de Lersi. Te podría decir que Cáncer Negro está mucho mejor que General Guardiana, empezando el juego. Es muy malita la General Guardiana. Es regularcilla. No la recomiendo usar. En su tiempo era muy buena porque no había hormigas mucho mejores a ella. Entonces, como tenía muy buenas bonificaciones, aguantaba muy bien y te hacía aguantar muy bien al equipo. Pero conforme pasó el tiempo, salió Cáncer Negro, Hormiga Roca y salió la Mirmecomorfismo. La Mirmecomorfismo es mucho más god. Mucho más god. Solo quería recordarla, dice. Hola. No, sí, tienes mucha razón. Cierto que tiene velocidad de combate, no me había dado cuenta. Cierto que tiene velocidad de combate, cierto. Yo pensaba que era la única, no es la única. Sí, entre esas dos comparten eso. Pero esta, imagina, ya tiene velocidad de combate y te da muchos más plus. Te da muchos más plus. Así que vayan preparándose. Por ahora, a prepararse que hormiga salga de aquí en el tema de las guardianas, gente. Estamos preparándonos a eso. A ver qué nos sorprende con las guardianas. Van a estar más rotas, gente. Cuidado. Tony, entonces, ¿saldrá a despertar de la hormiga de las hormigas de la isla? Posiblemente sí. Pinta mucho esto porque las nuevas hormigas se vienen mucho más fuertes. Primero tendrían que acabar con las hormigas básicas del juego. Estoy hablando que deben añadirle despertar a la coraza dorada y luego a la hormiga esta... A ver, coraza dorada y luego a la bala. Esas dos faltan. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Dice, ¿me recomiendas cambiarle las estrellas que tiene Acacia a Gracilis o a la Dolly? A ver, ¿qué tiene Acacia a la Gracilis o a la Dolly? Omar, no sé qué formación lleves. Verás, si eres transportadoras, déjala a la Acacia. Bueno, a ver, ¿qué digo? A ver, si eres tu jugador transportadoras, crack, pónsela a la Gracilis para que la pruebes un poco. No te recomiendo mucho porque te digo que se queda en jaque un poco. Ahora, si pasas de Acacia a Dolly, estaría muy bien. Llevo mixtas. Omar, yo te recomiendo que te empieces a especializar en una hormiga. Ahorita no te des el lujo de estar llevando mixtas. Más que todo si eres free to play, mejor ve por una sola formación. Porque los recursos que te da el juego al inicio son muy limitados. Así que pilas en eso. Dice, ni espero que salgan esas hormigas. Dice, estoy en la isla, abrí 30 huevos y me salió recién el último espinazo de pufa, Daniel. Me pasaba mucho a mí. El juego es muy retro, aunque no parezca. Despertar a la conductora a ver si así se pone pilas y entrarle en el meta. No creo, gente. Yo digo, máximo van a añadirle despertar a la bala y coraza dorada y ahí termina. Y ahí termina. Es que no tiene sentido añadirle un despertar a una hormiga que, aunque por memes se mejore un poco, siga inservible, gente. O sea, no tiene sentido. Tony dice 348 millones a la marmota. Muy buena, Michelle, perfecto. Verán, cierto que hoy voy a atacar la marmota. Déjenme, voy a pegarle un poquito. Voy a cambiar. Vamos a utilizar las reformas, no se olviden. Ataque de invasión. Vamos a poner este. Sustituir por daño a la marmota. Vamos a mejorar porque ya podemos mejorarlo. Perfecto. Yo, por ejemplo, ahorita tengo 7.2% más de daño causado a la marmota. Luego de eso se activan bonificaciones. Yo usualmente siempre me activo el de ataque y defensa, ya que aprovecho que estoy en invasora y puedo aguantar un poco en la mina. Reclamemos esto.
Y nos vamos a atacar la marmota, gente. Vamos a atacar. Vamos a parar unos ataques a ver qué tal va. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenido, bienvenido, crack. Vamos aquí. El buen Lars está haciendo. El buen Lars está haciendo unos ataques. Vamos a unirnos acá. Vamos a unirnos. A ver, esperar un... ¡Ay, no, no! Esperen, esperen, gente. Antes de... Miren con lo que iba a atacar. Miren con lo que iba a atacar. Me olvidé de cambiar las hormigas. Con la suerte me avispé. A ver... Vamos a probar esta vez así. Vamos a probar esta vez así. No, la otra vez lo probé así. Mejor voy a probar así, gente. Quién sabe, una de esas me sorprende un buen golpe. Ya llené todo. Tan, tan, tan. Listo. Ahí estamos. Dice, cuando estás en nivel 94 en invasora, hay anualidad a las transportadoras. Anualidad a las transportadoras. A la invasora, dices. A ver, deja chequear eso. Bueno, yo estoy en nivel, a ver, 94, dices. La habilidad de hormigas especiales. Ah, ok, cierto, tienes razón. O sea, hay que llegar hasta nivel 98 para por lo menos tener 5% de daño de habilidad. Uy, tendría que subir un poco el tema. Estoy en nivel 90 el tema de invasora, gente. El juego es tan troll que en mi granja salió la coraza de la cristal, que necesito para mi cuenta principal y sacarle... Uy, crack, a mí me pasaba mucho también. Por eso, bueno, ahorita ya no mantengo mis granjas. Ya las dejé así sin subirlas ya. Ahorita solo estoy concentrado en mi principal. Porque sí, da la casualidad que es así el juego. Es muy retroll. Déjenme reclamo las recompensas. Ok, y déjenme chequear esto. 516 le pegué. No tan mal, gente. No tan mal. 14, 12, 16. Así quiero que me active. Quiero que mantenga la cristal y se activen estas dos. Con eso ya estoy bien. Con eso estoy bien. Preparemos un buen. Me voy a colocar por acá. Y mientras, ay no. Ocupar. Y por acá vamos a tratar de ayudar en construir un poco con esta hormiguita ya para ayudar, para cumplir algunas misiones de construir. ¿Colocaste daño a la marmota? Sí, la reforma la coloqué. Bro, ¿cómo le gano un pay to win? Crack, depende del pay to win que sea. Hay formas de poder ganar un pay to win, pero con las hormigas correctas. Si es que él no sabe mucho, no tiene mucho conocimiento y compra cualquier cosa para, según él, que es bueno, le puedes ganar, ¿ok? Le puedes ganar. Ahora, ¿qué pasa? No le puedes ganar si es que este jugador tiene muchísimas más estadísticas que ti. Ahí no se le puede ganar porque un pay to win de forma natural, un free to play, no le puede ganar. No le puede ganar. Hay que ser realistas así. Pero si es que el otro jugador no sabe mucho del juego, tú le puedes sacar ventaja. Nada más. Juega la estrategia nada más. Dice, hi Tony, Dolly Longinoda Berserker o Dolly Acacia Berserker. Dolly Acacia Berserker o Dolly Longinoda Berserker. Jordan, Dolly Longinoda Berserker es el meta. Usa ese, usa ese. Ya deja de lado la Acacia. La vieja, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice Tony, siendo free to play, ¿qué formación recomiendas? Yo hoy día soy hormiguero 24 y me centré en guardianas. ¿Hice mal? Daniel, hijo, te puede decir que es un hombre pecho frío. Las guardianas es el camino más difícil en este juego. El más complicado, el más difícil, pero llegas a un punto donde si eres tan constante, ya cuando tengas bastante vida, bastante defensa, le vas a dar muy buena batalla a las arqueras. Demasiado, o sea, arqueras muy bien formadas, así bien subidas sus estadísticas, tú las vas a poder tanquear fácilmente. Pero eso te estoy hablando cuando tú ya lleves un año y medio de juego. Ahí ya tú ves recién resultados en las guardianas.
¿Qué pasa? Que mientras vayas subiendo guardianas, tal vez tu servidor, si es muy pay to win, no vas a quedar en el top de Marmota. Te va a costar demasiado. Te va a costar demasiado quedar en el top de Marmota, porque muchos son transportadoras y arqueras. Entonces, como las arqueras hacen más daño, para ellos es más fácil posicionarse en el top. Te costará mucho, Daniel, quedarte en el top de Marmota. Te podría decir que te vas a sacrificar las estrellas del hormiguero. Yo cuando empecé con transportadoras al inicio, yo también sacrifiqué mucho al inicio el tema del PvP. Bueno, el PvE más que todo, no el PvP. El PvP le di prioridad porque subí muchísimo más vida que daño en mis transportadoras. Por eso es que en PvP a veces a mí me cuesta, porque yo seguí el camino del PvP. Ahora, como tú eres full guardián, tú escogiste sí o sí el tema del PvP. Sí o sí, es que las guardianas, aunque le subas daño, no vas a poder mejorar tu daño. Que sea, más que todo si tú fueras un pay to win así ballena como Capal. Solo Capal se puede dar el lujo de atacar con guardianas y pegarle casi un K a la Marmota. Solo porque él tiene máximo daño en sus guardianas. Pero de ahí siendo uno más o menos, uno que gasta más o menos, difícil. El camino más difícil son las guardianas, gente. No es imposible, pero sí muy difícil. Muy difícil. Vas a sacrificar algunas cosas, eso sí. A un pay to win dice mano a mano en la calle. En la calle sí. Pero en el juego no, gente. En el barrio nos tocó contra una alianza que tiene puros jugadores con más de 2 billones de kills. Uy, César, ahí se complica mucho. Es que son jugadores ya que le dan dinero. Le dan dinero al juego. Dice, yo empecé siendo guardianas y ya llevo casi un año y siendo guardianas me defiendo. Sí, las guardianas, como les digo, para PvP es God, pero para Marmota, como les digo, les cuesta. Lo que pasa es que los que son guardianas sí o sí tienen que jugar a full mixto. ¿Saben por qué? Porque ellos sí o sí deben tener una formación de arqueras y tener un insecto universal. Yo hasta ahorita, jugadores que yo conozco que son netamente guardianas, siempre atacan con arqueras y con un insecto universal. Porque, aunque tengas maxeadas a las guardianas, tus arqueras van a golpear más que tus guardianas. Ya lo irán viendo los que son guardianas más que todo. Dice Cerza, yo que tú desinstalaba el juego, dice por acá. Oye Tony, ¿sabes qué pasó con Cole? En estos días vi que su alianza no estaba en el 501. ¿En serio? Hasta donde sabía si están. No. Demo, ¿sabes por qué no están? ¿Por qué no están en su alianza? ¿Por qué no están en el 501? Porque están en la isla perdida. Entonces, obviamente no los lograste ver ahí. Le subí full daño a las guardianas. Llevo 600 de daño. Ahí está mal, Daniel. O sea, las guardianas están hechas para defender, para el PvP. A ellas solo tienes que subirles defensa y vida, nada de daño. Si les subes daño es como una unidad cualquiera y las arqueras te van a ganar. Así que ponte pilas. Dice, en esta semana, ¿cuántos pecados consigues? Estoy en 99% de 10 arqueras tan lejos y tan cerca. Cada semana usualmente consigues entre 45 a 50 casi 50k de restos de captura por semana. Yo sé sacar. Depende también qué eventos saca, porque hay eventos donde te dan restos de captura también y así. Y eso está muy... Uy, no, gente, me olvidé de poner la frambuesa. Gente, no hagan estos errores. Yo por conversar me olvidé. Gente, obligatorio, no se olviden. La frambuesa, ¿ok? La frambuesa. Yo me olvidé. Y una vez voy a activar porque si no me voy a olvidar. La frambuesa. Ya 2 golpes que tiré y me olvidé de la frambuesa, gente. Pegué 505. Estoy manteniéndome ahí en 505. Mi máximo daño ahorita en Marmota ha sido 532. Vamos a ver si logramos superar el umbral. Donde pegó 17 la cristaladora. Ok. Vamos a ver si logramos superar ese umbral. Ese man las guardianas le va a costar un riñón y un pulmón. Yo eso les digo por experiencia de jugadores que llevan guardianas. Es así. Por ejemplo, había un jugador que a mí en PvP me costaba vencer a ese guardián. Y eso que yo soy jugador que le contreo. Si yo soy transportador tengo un poquito más de ventaja ante las guardianas. Entonces ese jugador me costaba a mí porque tenía más estrellas en sus hormigas, tenía un mejor insecto y todo, pero yo le ganaba en PvP. Aunque él utilizaba un insecto universal y atacaba con arqueras, yo le seguía ganando en PvP. Le seguía ganando. Obviamente cuando sea día de pangolín en guardianas, ahí le pegas bastante porque eres guardián. Pero de ahí en los demás días te cuesta un poco. Te cuesta un poco, gente. Dice que aprovecha que tomo la opción por guardiana y que vaya por transportadora. Que muchas habilidades de hongo de mutación están atadas entre esas dos clases. Sí, también. Tienes mucha razón. Dice, siempre fiel a las guardianas, solo que están bonitas.
A mí me parecieron mucho más interesantes, por ejemplo, las transportadoras. Me gustaron desde un inicio, eso sí, le fui a top. Dice, ok, ahora subiré vida y le dejaré a 180. Y defensa 450. Llevo un año llevo un año con las guardianas. Ya veo, crack. Verás, a tope de aquí. La mejor estadística, para resumirte, Daniel, la mejor estadística en el juego es la vida. La vida es la mejor estadística del juego. Más que defensa. Más que la defensa, la vida es más prioridad. Tony, mi servidor 885, un jugador ya desbloquea las 10 arqueras. No es novedad, crack. Ya me preveía, porque hay jugadores que en el 800 la cantidad que gastan es una brutalidad. 94 casi haces nueva concha. Si no tienes contenciones sacarás 43k el resto del 14. Exacto. Yo por ejemplo ya no saco casi 50. Porque ya no aprovecho el día de construcción. Entonces te afecta. Dice, gracias Tony, dice, yo no sabía eso porque el servidor 1186 no ha llegado a ningún evento como la isla o el Barren. Ya veo, Demo. Entonces, te va a servir mucho las transmisiones que hagamos sobre los nuevos eventos que se vienen. O sea, tú ya vas a ver al futuro. Tú vas a ser un Illuminati ya. O sea, cuando tú estés en tu servidor y tú digas, ok, como yo ya vi qué hormigas son buenas, yo voy a apuntar a esto. Y hasta tú vas a recomendar a jugadores qué hormigas son buenas. Porque tú ya estás viendo el futuro ahorita. Jugadores que a veces recién van empezando ya saben también la movida cómo es el juego. Algunos dejan sus servidores o cuentas antiguas para empezar en nuevos servidores, también da la casualidad. Pero tú como estás aprendiendo aquí, ya te vas preparando también. Dice, me puse triste, dice. Entonces es mejor ir cambiando de clase. Daniel, yo te recomiendo, ve por arqueras o transportadoras. Para que no te compliques mucho, crack. O sea, para que no te compliques mucho. Bien que estás empezando, ahí puedes corregir. Puedes corregirte. Ve por transportadoras o arqueras. Una de las dos. Es que guardianas es una de las mejores clases. ¿Para qué les puedo decir? Mejores clases, pero es muy caro. O sea, los únicos que pueden darse el lujo de ser guardianas, ¿saben quiénes son? Los pay to win. Son los únicos. Son los únicos, gente. Porque si no eres pay to win, uff, te cuesta. Tony, ¿es recomendable sacar el látigo o esperar a que baje de precio? El fluorescente. Yo te diría que apuntes mejor al fluorescente, Jordani. Es que el látigo tiene envenenamiento. Y mira, contra la longinoda ya no puedes hacer nada contra el envenenamiento, Jordani. Mejor espérate a que el escorpión fluorescente baje. Y te sacas el fluorescente, que es mucho mejor. Porque tiene esquivar. Y te da mejores propiedades. Un amigo hace un G de daño a una sola hormiga, dice. Casi el triple de lo que yo hago con 3 hormigas. Es que viejo gamer debe ser uno que le da bastante dinero al juego. Eso es normal. Si ustedes ven que un jugador pega muchísimo, básico. Esperen. Voy a cambiarme, ¿ok? Vamos por acá. Para que vean de mejor manera el stream. Ahí. Para que se ataque de mejor manera. Perfecto. Ok, gentita, no se olviden, pueden hacer donaciones de superchats para que vaya subiendo la barrita que está en la parte de arriba. Les agradezco muchísimo el apoyo. Cada transmisión estaríamos haciendo esta nueva modalidad, ya que un suscriptor y varios pues me dieron la iniciativa de que empiece a hacer esto para mejorar el contenido, gente. Así que pilas en esa parte. Frambuesa, sí, ya las activé, crack. Las activé antes de tiempo porque los 2 primeros golpes me olvidé de activar la frambuesa, así que fue una F ahí. A ver, veamos este golpe. Ok, acá pegué 533. Superé por 1.000.000 mi anterior daño, gente. Por 1.000.000 superé mi anterior daño. 533, 12, 13 y 14. Necesito que mis chinches me activen por lo menos 17 también. Si me activan 17, God. Necesito. Bueno, ahí veamos. Vamos a darle. Vamos a darle, gente. Hay que esperar suerte nada más. Así es el juego, gente. Y bueno, eso es lo que viene con la nueva hormiguita, gente. Está muy bien. Es para decir. Está muy bien la nueva hormiguita. Sin duda, el tema de elevación es el meta actual. Si tú no apuntas a elevación, ya como les digo, les va a ir mal. Les va a ir mal. Más que todo si otros ya tienen el meta que se viene de arqueras también. Así que puff.
Cuidito, vayan preparándose ya. Vayan preparándose. Yo por ahora hay que rezarle al hada, gente. Hay que rezarle al hada que te salen las nuevas hormigas. Vas a usar una copia. Ya la empiezas a usar y hace relevancia también. Si las nuevas hormigas a veces sin estrellas funcionan muchísimo mejor que algunas hormigas con estrellas, gente. Funciona muchísimo mejor. Es una locura. Uy, ahí va a tardar. Pero ahí le damos, gente. Así que el buen Daniel, ve buscándote una de esas dos hormigas. Como te dijo por ahí el buen Carlos Manuel, la mejor opción es que te cambies a transportadoras. Porque la gran mayoría de estadísticas que tú subes de las guardianas favorecen a las transportadoras. Y te iría mucho mejor. Sería la mejor opción. Si te vas por arqueras, sacrificarías alguna que otra cosa. Tal vez. Para que lo tomes en cuenta. Por acá dice un jugador de mi alianza. Me dijo que si tengo las T10, aumento un 60 o 30 millones a la marmota. Depende de tus estadísticas, me dijo. Y yo que hago 348 millones, ¿me funcionará, Tony? Sí, tú estarías pegando casi 400. Con suerte y mala suerte, unos 370, 80. Sí te sube, Michael, las T10. Sí suben, eso es muy cierto. Otra cosa es que te activen las habilidades al mismo tiempo, nada más. Si es que te activan al mismo tiempo, está muy bien. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido. Hola, Tony, saludos. ¿Cómo vas en la isla perdida? Vamos bien. Bueno, no le estoy dando prioridad porque me estoy reservando más para el evento que se viene, la Cela Frondosa. Ya a la final vamos a abandonar la isla, gente. Saben que hay que abandonar e ir a otro evento. Así facilito. Lo importante es divertirse. También es otro punto importante. Más que todo, divertirse para que tú puedas disfrutar a largo plazo el juego. Porque muchos a veces se estresan por enfrentarse a jugadores pay to win o quieren vencer a los jugadores pay to win. Por ahora no se centren en que ustedes quieran vencer a los pay to win, gente. Difícil vencer a un pay to win. Difícil, muy difícil. Pero lo que sí les aconsejo, gente, es que den prioridad a que disfruten, como dice el buen criollo. Es un buen consejo que les puede dar el buen criollo. Tenga enterradora para ir y por las transportadoras. Muy buena. Si ya tienes enterradora, buena. God. Cristal dorado te haría falta. O si ya tienes chinches, mucho mejor también. Tony, cuando salgan, ¿tendrán alguna recompensa por participar en la isla? O sea, si hablas del nuevo evento, sí. Usualmente siempre te dan una buena recompensa por participar por la primera vez que sale el evento. Por eso es bueno ir a estos eventos, gente. A veces el juego te da algo exclusivo por ir por primera vez o el primer lanzamiento del juego. ¿Ok? En el Barren Land nos traicionó nuestro aliado por dinero. En el Barren Land. ¿En serio? Pero qué carroña. Eso ya es ser carroña, gente. Imagínense, yo entiendo en la isla perdida, pero en el Barren Land ya es ser carroña, gente. Tony, si soy arqueras en un servidor rango 1151 a 1200 y tengo la flor diablo. Uy, el muy bien. El viejo gamer. Sonrisa boca abierta, pulgar hacia arriba, lengua afuera. Sonrisa boca abierta, pulgar hacia arriba, lengua afuera. Cara de loco, Wii. Gracias por esa donación, crack. Te agradezco mucho por las donaciones. Ya faltaba el buen viejo gamer. Siempre se lanza una donación. Te agradezco mucho por el apoyo, crack. Por acá te dice, a ver, y tengo flor diablo a 8 para tener un ayudante del insecto. ¿Qué es mejor? ¿Tener de ayudante un escarabajo rough o un escarabajo de la uva? Flores Domínguez, ahora te voy a dar ¿cómo es esto? Una pequeña guía de los insectos. No le puedes poner un escarabajo de la uva a una mantis flor diablo. ¿Sabes por qué? Porque el de la uva es universal. Y tú lo único que puedes poner de ayudante a un insecto es uno de su misma categoría, pero diferente insecto. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una flor diablo 8 estrellas, no puedes poner otra flor diablo de ayudante. Tiene que ser diferente tipo, pero que pertenezca a arqueras. Por ejemplo, escarabajo rough es morado, es categoría arqueras y es un diferente tipo a la flor diablo. Entonces le puedes poner de ayudante. Escarabajo de uva es un diferente insecto, cumple ese requisito, pero no cumple el requisito de la misma categoría de arqueras. Como es universal, no le puedes poner de ayudante. El único que te queda, crack, es el rough. Tony, acá en el 1186 ya llegó la primera migración. Para irse de server, el problema es que muchos jugadores se fueron del servidor y el server se volvió muy pacífico. ¿Me recomiendas irme del server? Demo, yo te recomiendo quedarte. A buen tiempo, si tu servidor se vuelve muerto, podrás farmear el fragmento de las marmotas, crack. Y te iría mucho mejor.
¿Qué es lo más difícil de farmear las estrellas de los hormigueros? 13, 539. No está nada mal, gente. 13, 15. Ya, me está haciendo caso mis chinches, gente. Por favor, chinches. Llégame a 17 habilidades con cristal dorado, por favor. Y una de esas que Saltarina active bien. God, pego muy bien. Ahorita, ¿qué llevo de top de la...? Necesito llegar por lo menos 600 millones, gente. Lars ha hecho 522. Yo he hecho por ahora 539. Necesito, por lo menos, gente, pegar 600. O unos 570, 560 por ahí. Para por lo menos quedarme en el top 3. Porque si no me van a bajar. Dice, seguro en la selva saldrán las T11. Seguro. No creo, Alison. Pero si es así, adivinas el futuro. No, dice, yo me refería a eso. Se van a salir de la isla. Van a recibir alguna recompensa como premio de consuelo. Muy poquitas recompensas, Aldo. Muy poquitas. Pero no algo como un insecto o algo así. Insectos de 2 estrellas o algo así, no. Solo te dan recursos, nada más. Entonces tengo chance de... Tengo casi 6 estrellas muertes. 5 estrellas... Ok, a ver. Tengo Acacia 6 estrellas. Muerte 5 estrellas. Despertar morado y berserker 100 estrellas. Muchas gracias, Tony. Siempre aclaro mis dudas. Ahí le damos a tope, crack. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cuánto falta para que llegue el evento 9×10? Estaría llegando a finales de este mes o a inicios del siguiente. Más seguro a finales de este mes. Ve preparándote. La saltarina ya no activa como antes. Eso sí, le nerfearon a la saltarina. Antes activaba God. Lo que pasa es que saltarina tienes que esperar un buen golpe nada más. Es así. Si te activa unas 16, a veces activa así. Solo que a veces recelosa. ¿Cuánto pegó Robot de la Marmota? No lo sé. Verán, si quieren, hacemos unos golpecitos. Bueno, hago este golpe y pruebo otro. Y dejo de golpear y vamos a ver un golpe. O los golpes que han hecho ahorita en el servidor de Robot. Vamos a chequear a ver cuánto ha hecho esta vez Robot. Con la nueva Mantis, sin duda, debieron haber golpeado mucho más. Es que la Mantis, gente, es una locura lo que bufeó. Bufeó mucho. Bufeó mucho rompiendo sus récords con la nueva Mantis. La Mantis universal con sinergia de arqueras. Daño crítico también que te daba una locura. Voy a esperar un buen golpe nada más. Esperamos un buen golpe. Verán, ¿saben dónde sí me golpeó bien? Fue cuando llegó el pangolín. Una vez, gente, la probé. Y eso que todavía no tenía, creo... Miren, cristal dorado ni siquiera estaba a 7 estrellas como ahora. Y la saltarina, 19 habilidades, gente. 19. God. 19 habilidades, miren. 226. Las chinches también me activaron 17. Verán, lo que pasa es que saltarina, si es que activa bastantes habilidades, va a bufear a todo el equipo. Entre más habilidades tenga, más bonificación va a dar al equipo. Y si activa muy bien, pues el daño también se puede duplicar por el despertar. Entonces por eso es que es muy bueno para el PvE. Pero hay que esperar un buen golpe, así como la hormiga de la muerte. Tony, estoy usando Mantis luchadora. Tengo para ponerle de asistente a la flor. Aunque de asistente a la flor diablo y avispón. ¿Cuál me recomiendas? A ver, ¿cómo que dices? Estoy usando Mantis luchadora. Ok. Tengo para ponerle asistente flor diablo y avispón. ¿Cuál recomiendas? Usa flor diablo si es que busca. Verá, sería situacional. Si quieres más daño a la marmota, utiliza la flor diablo. Si quieres estar más fuerte para PvP, el avispón. Es que el avispón, la única bonificación que te da de ayudante es el tema de su habilidad de ayudante, ¿no? Que hace que vulnere parte de la defensa del enemigo. Un cierto porcentaje vulnera de defensa del enemigo, el avispón. En cambio, flor diablo solo te potencia el daño crítico. O daño a salpicadura, que es el potencial que tiene. Entonces, lo irías turnando, crack. Tony, ¿sigue costando caro en energía el pez de lodo? Ahora cuesta 10, ya no cuesta como antes 30. Antes costaba, gente, creo que ahorita estamos en periodo de descanso. Verás, antes te acuerdas que era 5 días y ahí tocaba darle a full al pez del barro. O en este caso al Moonskipper. Es que ahorita no puedo atacar al pez de lodo porque estamos en periodo de descanso. Primero llega la primera etapa activa. Luego vamos al periodo de descanso. Y luego viene la etapa activa, que es otra vez y vamos a seguir luchando. Dura 3 días. La primera etapa dura un día. Tenemos 2 días de descanso y luego 3 días activos.
cuesta ahorita 10 de energía. Es mucho mejor ir al Baron porque no te cuesta energía, por ejemplo, atacar al tejón. Ya está cerca, Tony. Sigue intentando. Sí, hay que lograrlo, gente. Hay que lograrlo. Tony, hago 422 a la marmota con T9. Cuando subiera T10, ya harías casi 500, crack. Cerca de 500 por ahí. Con suerte, obviamente. Lo que pasa, Jordani, es que necesitas un insecto mucho mejor. Es lo que pasó. Mira, yo haría tu mismo daño, Jordani. Yo seguiría en tu mismo daño si siguiera utilizando el escorpión normal o el emperador. Pero cuando subes al avispón es otra cosa ya. Es otra cosa diferente. Ay, sobre todo la... Uy, aquí abajé. Y sobre todo, gente, utilizar el tema de... la saltarina. Saltarina es muy buena. Por ejemplo, este jugador también es transportador, miren. Pero él me gana porque tiene el plus en la cristal dorado. Cristal dorado, gente, con 8 estrellas es muy buena. He notado para el PvP y PvS Gold. Mejora la última habilidad. Y la última habilidad hace bastante daño porcentual. Hace mucho. Y también afecta al tema del daño de habilidad que tiene también. Es muy bueno. Solo que para 8 estrellas por ahora es imposible para mí. Porque no tengo más corazas. Estaría ahorrando tal vez para subir uno a 8 estrellas. Pero me voy a limitar un poco. Tony, una pregunta. ¿Cuándo llega la segunda migración? ¿Uno puede migrar a otro grupo de migración? Bienvenida, Ángela. Verás. Cuando un servidor es nuevo, llega el evento de migración. Y es el primero y el último. Es el primero y el último de ese tipo. Porque es el único evento donde utilizas los tokens de migración, que son estos. ¿Dónde están los tokens para presentar los tokens de migración? Yo por acá tengo esos tokens todavía. Déjame ver si es ventaja. Acá están. Mira. Cuando llega la primera vez a una migración en tu servidor, necesitas estos que son migración de zona. Estos te permiten, con ciertos tokens de migración, migrar o pasarte a otro servidor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando termina por primera vez, como les digo, es el primero y el último evento de migración de ese tipo, porque ya nunca más llegas. Una vez por servidor llega ese evento. Ahora llega otro tipo de migración que se llama convocatoria entre servidores. Este evento te permite a ti pasarte a otro servidor. No al servidor que quieras, ya sabes que hay un rango en el que te limita. Tú puedes migrar de este servidor a este. Y el tema, la única restricción es que tú ahora no necesitas ya estos tokens. Estos ya quedan ahí ahorrados si es que los quieres sacar. Ya no los necesitas. Lo único que necesitas es pedirle permiso a la alianza en el servidor al que tú quieras ir. Obviamente tienes que tener en cuenta que el servidor, por lo menos una alianza, tiene que activar la convocatoria de servidores. ¿Ok? Pueden activar muchas alianzas al mismo tiempo la convocatoria de servidores también. Hay infinidad de alianzas que pueden hacerlo, pero el cupo por alianza son 30 jugadores a la vez. Entonces, si tú quieres pasarte al servidor que tú quieres ir, necesitas ver que ese servidor, una alianza haya activado la convocatoria y aplicar, si es que en el caso haya activado. Entonces, el líder te va a tener que aceptar. Él decide si entras o no. Entonces, si él te acepta, entras a su alianza y llegas al servidor. Y te quedas permanente. Es como una migración. Te quedas permanente. Tú te puedes salir de esa alianza e irte a otra sin problema. ¿Ok? Es lo beneficioso de eso. Y eso llega cada 2 semanas. Esa migración, cuando ya empieza la convocatoria de servidores, cada 2 semanas está llegando. Cada 2 semanas. Así que ve preparando. Por acá dice... ¿sabes algo sobre cómo activarán las hormigas? ¿O es por suerte? Papirico dice por acá. Verás, si hablas de las nuevas hormigas, todas van a ser siempre con probabilidades, por suerte. ¿Se puede ir subiendo de servers o servidores abandonados para farmear fragmentos de marmota? No se puede ir subiendo servers. O sea, lo que sí hace el juego es expandir servidores. Lo que hemos visto que hace. Pero expande servidores como 25 cada vez o 50 cada vez, así, muy lento. Muy lento. Y va a llegar a un punto donde ya no te siga aumentando más, porque ya llega un límite donde dice hasta aquí es tu límite. Y tienes que esperar un larguísimo tiempo para que te fusiones con otro grupo. Es lo que pasó nosotros hace mucho cuando el grupo 1 solo era del servidor 1 al 150. Y el grupo 2 del 151 al 300. Ahora están fusionados. Ahora puedes migrar del 2 al 300.
Pero eso tuvo que pasar después de 1 año y medio. Ya para que te vayas haciendo la idea. Sí, demasiado caro, dice. Aquel entonces bien, los bajaron de nuevos. Exacto, crack. Así es. ¿No subirá las chinches a 3 estrellas rojas? No creo, gente. Verán, las chinches a 3 estrellas rojas mejora su daño. Mejora de 120 a 170. Sube 50% más. Pero confío en que me vaya a salir más corazas de la cristal dorado. Que si me espero y guardo esas corazas, podría subir el daño que tengo actualmente, que es 130. Y subirlo a 240. Es mucho más que chinches. Es mucho más. Y es mucho mejor. Es mucho mejor. Así que me voy a esperar eso. Tony, antes solo era del 800 al 850. Ahora se puede bajar del 750. Se volverá a bajar al 700. O podremos subir al 900. Baja o sube las convocatorias. Es que es muy random eso, Jordani. Como tú has visto, es muy random. Ahora verás, como te digo, ahorita ustedes están viendo eso. Pero va a llegar un punto donde se va a quedar estático. Tú ya vas a ver, verás. Antes podías avanzar 50 servidores, luego de eso aumentaron 75, luego de eso aumentaron a 100, luego de eso a 125 y luego a 150, ¿ok? Eso era hace mucho. Por ejemplo, ahorita lo que tú estás hablando, que se puede migrar del 700, a ver, ahora se puede bajar al 750, ¿ok? Ahora tú puedes bajar, más que todo tú puedes ir del servidor 750 al 850. Eso quiere decir que ya están 100 servidores. Ahora tendrían que aumentar otros 150 y es su límite. Ahí tendrían que esperar bastante tiempo para que les logren juntar con un grupo. Es así el juego. El juego siempre te limita cuando llegas ya a 150 servidores de longitud. Tú ya me darás la razón, Jordan. ¿Cuánto hiciste de marmota, Tony? Ahorita voy 500... ¿Cuánto iba? 557. Ni me había dado cuenta. Creo que ya golpeé aquí 557. Sí, en este golpe. 557, gente. Ni de Oh, miren. Miren la saltarina. 16 habilidades. Eso es lo que quiero ver en saltarina, gente. Esto. Si me activas 19 no me quedo. No, miren las chinches. 15. Pero se quedaron las cristalos. A esto me refiero, gente. Si te das cuenta. Si hubiera activado 16, 15 y 15. Ya estaba cerca de los 600. Ya estaba cerca de los 600. Easy. Pero ¿qué es lo que pasó? Cristal dorado no quiso activar. Entonces, F, gente. Vamos a unirnos a una agrupación. Más que todo iniciar agrupación, diría. Oye, Tony, ¿seguirán agregando skins como la del dragón Sakura? Sí, César. Si hablan a la tienda, que es para sacar los palitos, sí. Van a seguir añadiendo skins. Eso sin duda, ya lo verificamos hace mucho también. Deberían activar la migración como la primera vez, una vez al mes o algo así. Lo que pasa es que tal vez los desarrolladores vieron que no funcionó muy bien. Por algo es que optaron esto. Me imagino yo, por algo es que lo hacen así, crack. Puedes subir chinchas y luego cambiar con cristal. O estás guardando las pastillas rojas para otra hormiga. También Limus. Es que, mira, es una de las dos. Guardo las corazas o las conchas exóticas. Bien, para mejorar a futuro a la cristal dorado 8 estrellas. O si es que llega una hormiga, que en este caso sea la de la selva salvaje, y con suerte me sale algunas copias repetidas, pues God, sería muy God. Y le subiría esa a tope, 2, 3, 4 estrellas a tope para usarla como unidad pro. Sin duda. ¿Es mejor la acechadora oscura que saltarina? Diría que están a la par casi. Pero si hablas de skill individual, o sea de capacidad de daño y activación de propias habilidades, la saltarina es mucho mejor que acechadora. La única función que tiene acechadora en tu equipo es bufear la tercera línea. Dependes mucho qué tanto active tu hormiga de tercera línea nada más. Por acá dice Tony, ¿cuándo harás la tier list de transportadoras? Si es que no lo hago mañana, crack, sería para la siguiente semana. ¿Ok? Para que lo tomes en cuenta. Dice, ¿despertar de diente o arqueada delgada? Diente gigante mucho mejor. El despertar de diente es mucho mejor. Si sacas un insecto universal con afinidad de transportadora, subes 800-900. No sé si suba tanto, Anis. Confío en que suba tal vez a 700, pero no creo que suba a 800 o 900. Mucho creo ya. Tal vez confío hasta 700 tal vez.
Tony, por fin hice mi primera compra de monedas hormigas en la página que dijiste. Dale, Aldo. Si es que viste, tal vez te salió con más descuento que comprar dentro del juego de Google Play. Tony, ¿por qué no subes a tu avispa a 11? Usando el emperador de comida al final cuesta un paquete de insectos ahora. Verá, lo que pasa, Rama, es que si subo a mi avispa 11 estrellas, tal vez quiera sacarme otro insecto a futuro, ¿ok? O sea, verán, no siempre hagan todo por impulso. Más que todo, si eres un jugador free to play, te va a dar un gran consejo. Este juego, gente, se trata de paciencia, ¿ok? Si tú te desesperas, quieres mejorar rápido las cosas antes de tiempo, así, vas a darte cuenta que después, si te querías sacar algo importante del juego, te salía algo más importante, te hubieras esperado para que no te hayas gastado algo o no te tardes mucho en mejorar eso al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo me animo tal vez a sacarme el universal con sinergia de transportadoras, prefiero darle todo a ese nuevo universal con sinergia de transportadoras que al avispón. Entonces, por eso me estoy esperando. Uy, la música se pausó. Por eso me estoy esperando. Por eso es que no subo. Yo dejé el emperador a 10 por ahora. En este juego hay que tener mucha paciencia, así como dice Cerdo. Si tú eres desesperado o así, no te va a ir bien. A menos que seas un muy pay to win y tú mejores así las cosas y no te afecte tanto, está muy bien. Se puede comprar monedas a través de ¿qué página? De la página de las monedas. Por ahí Yanis te la mandó. Veamos si es que te coges esa página. Esa página te permite comprar monedas. Y obviamente no te cobra como mucho, podríamos decir, impuestos. Bueno, si es que pagas impuestos en tu país, te van a cobrar impuestos por tu tarjeta. Y de ahí no te va a cobrar comisiones la propia aplicación, por ejemplo. O sea, si ustedes compran desde App Store o Google Play, les cobran comisiones. Y eso es lo que yo a veces no compro desde ahí. Los que se ganan los paquetes de insectos siempre les compro monedas de hormigas, porque es mucho más barato. Es mucho más barato, gente. Esperemos que logre pegar bien nada más. Quiero, gente, pegar. Todavía voy por 4 intentos. Hago gente, y listo. Y me voy a la cuenta de Robot para ver cuánto logro pegar esta vez. Robot estaba en 2.3G de daño, gente. Vamos a ver cuánto logro subir. A ver. Que logre pegar este golpecillo y nos vamos. Y nos vamos a ver la cuenta. Más que todo, a ver el top de marmota del servidor de Robot. Más que todo. Ahí lo checo. A ver. 3, 2, 1. Y link. Listo. A ver, por favor. Que sea un golpe bueno, gente. Tiene que ser un golpe bueno. Por favor. 500, que es bueno. No estuvo tan bajo. 14, 10, 14. Miren. 14, 10, 14. Bueno. Listo. Ahora sí. Verán. Vamos a cambiarnos por acá. Lo voy a cambiar. Y vamos, ¿ok? Ahí vamos. Por acá dice, lo malo es que el paquete de $1 solo lo deja comprar una vez por la página. Exacto. Antes había un bug. Antes estaba bugueada esa página. ¿Saben por qué? Porque tú podías comprar las monedas diariamente $1. Bueno, podrías comprar varias veces al día $1 y te daba mucho más ventaja al hacer eso. Listo, ahora sí vamos por acá. Tony. En mi alianza, cuando atacamos a la marmota, 5 jugadores rodeamos la marmota y empezamos a hacerle agrupación. ¿Eso es recomendable o es mejor atacar sin agrupamiento? No, Demo, tienes que hacer agrupación. Más que todo, el que arme la agrupación tiene que tener este túnel de aquí nivel 25, crack. Que es el túnel... Este túnel. Eso tienen que ver antes de hacer las agrupaciones. Este túnel, por ejemplo, está en nivel 11. Esta cuenta no sirve para hacer agrupación. Tú tienes que, sí o sí, crack, hacer agrupación si es que tienes este túnel a nivel 25. Si es que otro jugador tiene a nivel 25, mejor únase en ese jugador, porque ese tiene una bonificación adicional al momento de hacer agrupaciones, que te dice ataque, bueno, aumenta el ataque de los miembros de agrupamiento. O sea, todos los jugadores que se unan a este jugador, bueno, en mi caso, si se quisieran unir a mí, yo solo les bufeo un 11%.
Pero quien tenga 25, en nivel 25 le bufea 25% más de daño al momento de hacer agrupaciones. Es importante esto. Esto más que todo midan. Quien vaya a hacer la agrupación, esto. Y importante, siempre hacer agrupaciones. No atacar individual. Atacar individual pierdes las bonificaciones. ¿Ok? Dice Tony, ¿la saltarina es buena en el primer puesto? Pues puedes turnarla. Algunos dicen que está buena en primera, de última o de segunda. Es más que todo suerte, te podría decir. Y el gato dice, ¿te lo comiste, Tony? No, por ahí anda. Solo que a veces le gusta dormir donde quiere, ¿no? Tony, un jugador de mi alianza puede agrupar 5 personas. Aparte del cómo... A ver, dice Tony, un jugador de mi alianza puede agrupar 5 personas. Aparte del cómo hizo eso. Tienen que mejorar esto de la evolución, gente. Se llama zona de lucha. En zona de lucha tienen que avanzar hasta acá. Este les desbloquea el quinto espacio de agrupación. Aquí te dice, aumenta la membresía de agrupamiento durante el evento de zona de guerra más poderosa. Este de aquí te permite añadir un puesto más al momento de hacer agrupaciones. O sea, es el quinto puesto. Normalmente tú tienes 4, ya mejorando todo. Y este te desbloquea el quinto. ¿Ok? Dice, entiendo, Tony. Buen consejo de guardar exóticas. Justo terminando esta isla, nos abrirán Barren. ¿Tienes algún consejo para el Barren? Para el Barren, crack. Prepárense si es que su aliado... Verá, tú ya conoces de lo de la isla. Ya saben cómo construir, cómo planificar una ruta correcta para tomar estructuras. Eso no cambia. Lo de diferente en el Barren, crack, es que vas a tener aliados. Bien te pueden poner aliados asiáticos, rusos, y esos jugadores juegan de madrugada. O sea, mientras ellos allá es de día, acá es de noche. Y tendrían que coordinarse muy bien. Si es que ellos deciden atacar en un horario, ustedes tendrían que sacrificar sueño para pelear. Eso es lo negativo del Barren. Otro punto esencial sería buscar un horario óptimo para el descanso. Hay a veces que, por eso te digo, si son jugadores asiáticos, ellos van a poner un horario de descanso durante antes o después del reinicio, porque ellos no están tan activos a ese horario. Ellos, como te digo, en la madrugada, mientras tú duermes, ellos están activos. Entonces van a buscar poner un horario de protección ahí. Y también decidir muy bien el líder del campamento. Más que todo es eso. Jugar mucho a la estrategia y coordinarse muy bien con el equipo. Así se aseguran la victoria. Dice Tony, ¿cómo se usan las monedas o ants coins? Es fácil. Cuando tienes las monedas suficientes, ojo, porque si no tienes las monedas suficientes, no te va a permitir comprar con las monedas. Ahora, si tú quieres comprar, por ejemplo, en los insectos, tú te vas a los insectos y tú dices, ok, quiero comprarme este paquete que vale $100. Me va a dar 5 insectos, bueno, un insecto de 5 estrellas y un insecto de 3. Si quieres comprarte este, le das clic aquí, ¡pum! Y te aparece una opción. Bueno, en este caso, mira, me manda automáticamente a comprar con mi tarjeta, ¿ok? Ahora, te aparece algo así, ¿ok? No tomes en cuenta lo que dice aquí ni las opciones de los botones. Solo ponte el sentido figurado o la idea de lo que te voy a decir. Te aparece esto y te dice aquí, opción de compra. Te dice, tienes, no me acuerdo cómo dice, pero te dice que tienes las siguientes opciones de compra. Acá te dice comprar con con dinero real o comprar con monedas de hormigas. Te da 2 opciones. Entonces pero solo te aparece esa opción si tienes las monedas. Si es que no tienes las monedas suficientes, no te va a aparecer la opción, ¿ok? Mientras solo te va a aparecer que compres con dinero real, ¿vale? Espero que haya servido el ejemplo. Dice, yo la tengo con arqueras al último y activa 11 habilidades. Bueno, de primera activa 11 también o 12, pero hay que esperar a la primera. Bueno, en primera línea da la casualidad que activa un poquito más también. Creo la marmota te ibas mejor con enterradora. Yo la hice con enterradora y subí 30 millones. No sé, crack. Posiblemente la pruebes, quién sabe, ¿no? Y sorprenda también. Tony, es mi primera vez en la isla. ¿Será bueno que me recomiendes para ir bien a la isla? Ángela, tengo una guía en mi canal de la isla perdida. Busca en YouTube no cometer errores en la isla perdida y te va a salir un video mío donde yo especifico qué no debes hacer para que empieces de la mejor manera. Tony, acá cuando vamos a atacar a la marmota verificamos que tienen el túnel mayor y es el que hace agrupación. Perfecto, Demo, si es eso, perfecto, no hay nada malo. Ahora sí, gente, vamos a verificar el top de marmota ahorita en el servidor de robot, ¿vale? Dice, por lo menos Tony, en el juego el paquete de insecto vale 150,000 pesos y comparando de monedas la página sale 102,000. Sí, lo que pasa es que también te cobran impuestos de tu país y como te digo, de forma intermediaria Google Play también te cobra por
por la aplicación que tiene ahí. Es así. El truco de comprar monedas de hormigas es el ahorro. Un paquete de $200 te lo deja en 184. A la larga te puede ahorrar una buena cantidad. Exacto, también. Exacto, gente. Listo, vamos acá. ¡Ping! Ah, no, acá suprimir marmotas. Sí, aquí está mismo. Todavía no ha atacado robot, gente. Que F. Yo les quería mostrar el daño. ¿Quién están atacando ahorita? Están atacando, por ejemplo, Blu-rays, Testo. Y hicieron el ataque. No ha atacado todavía robot, gente. Así que nos vamos a quedar con la duda. Mi saltarín activa 18 habilidades y solo hace 20 millones a la marmota. En la última fila es porque está en estrellas. No es eso, Flores. Lo que pasa es que tuviste suerte que te activara 18. Verás que no siempre te activa eso. Es lo malo. Tony, hoy hice 470 en cultivadora. Muy buena, crack. Usa la invasora, papu. Usa la invasora. Ya me estaba pegando el sueño, dice en la cara. Buenas noches. No te preocupes, Tokarashi. Más bien te agradezco por estar aquí. Dale a tope. Bueno, gente, nos vamos a quedar con un mal sabor de boca porque no vimos cuánto pegó esta vez robot. Ah, no, este es de suprimir mamota. Ah, sí. Este es de la venganza. Este es suprimir mamota, sí. Aquí deberíamos verlo. Bueno, F. Va a ser F, gente. Tal vez en otra ocasión veremos el daño. Lo que sí me causa curiosidad es cuánto pegó el tigre, gente. El tigre sin duda se maxió el nuevo insecto. Y el tigre con el jugador de guardianas hacen casi el mismo daño. Casi, solo que el tigre le supera porque ahorita ya llega mucho más daño tiene. F, pero bueno. Vamos a dejarla ahí. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Bueno, gentita, yo hasta aquí llego. Casi llegamos a 2 horas de transmisión, que estuvo muy bien. Les agradezco mucho por el apoyo. Por compartir los videos, por sus likes. Y sobre todo, gentita bella, por el hermoso apoyo de esta comunidad. Sigan así, más que todo aquí seguiremos dándoles algunas cositas nuevas sobre el juego. Esperemos el nuevo insecto, y la nueva hormiga que vayan a salir de guardianas de la sala frondosa. Hacemos otra vez una comparación, un análisis, a ver qué tal va. ¿Ok? Dice Tony, antes de que te vayas, ¿cuál era la mejor? ¿De cuál, crack? ¿Cuál era mejor de cuál? Gracias a ti, Tony, por los consejos. Más que todo a ustedes por la comunidad, gente. Pero nada, gracias, que descanses. Rey, gracias por tu directo. Más que todo, gente, les agradezco a ustedes. Ustedes son mi comunidad. En formación mixta. Si quieres llegar a formación mixta, crack, la mejor que hay ahorita es guardiana y arquera. Es la mejor. Guardiana y arquera. Pero como te digo, si quieres ir full guardianas es pasar mucho sacrificio. Hasta llegar y mejorar muy bien. Y luego de eso, pues, escoger una de las dos si es que quieres cambiarte. Bueno, es el consejo que te doy. Y los que te pueden dar de los jugadores que ya han experimentado el juego. Los que son guardianos obviamente son fieles hasta la muerte, los que son guardianos. Y eso los admiro porque es mucha determinación. Y a veces no frustrarse porque no ves mucho progreso. Más que todo en los primeros niveles. Ya cuando llegas a un cierto nivel ya te haces muy fuerte. Eso sí. Tony, le pegué a la marmota con agrupamiento y le saqué 53. Ya veo. Poquito a poquito, crack. Cuídate, Tony. Saludos desde el servidor 1031. Estamos reclutando. Dale, crack. Verás, Demo, yo tengo una cuenta en otro juego que se llama Primitivera. Tiene igualmente casi un año de juego. Ya tiene un año de juego. Ahí le pego como 83 millones a... Ahí se llama Fortaleza Bárbara este evento. Ahí le pego como 83 millones. Pero no me han salido los eventos correctos. Lorena Silva, cuídate mucho. Aunque llegue tarde, luego lo veo completo. Dale, te agradezco mucho. Un abracito para ustedes. Listo, gente. Cuídense mucho. Bye, bye, gentita bella. Gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Chaito. No se olviden tomar agüita. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the
stage, hear them scream. Okay, this a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.